Visita radio4g.com y escucha nuestros canales exclusivos. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. A principios del siglo XX, el promedio de esperanza de vida estaba alrededor de los 45 años. Un siglo más tarde, las estadísticas ascienden a los 70, con una gran diferencia, por supuesto, entre los países más desarrollados y los del tercer mundo. A día de hoy, muchos científicos consideran que existe una barrera difícilmente traspasable y que nuestros cuerpos no pueden vivir más allá de los 130 o 140 años. Pretender alargar el límite de la vida, bueno, pues no es algo actual. Ya en la época de las antiguas civilizaciones se hablaba de ello y de supuestas sustancias que permitían alcanzar la inmortalidad, o cuando menos, vivir joven mucho tiempo. Y tratando de conseguir la ansiada panacea universal, se fue creando un arsenal terapéutico con algunos elementos de, dudosas cualidades curativas, pero a los que se les ha atribuido poderes sanadores o incluso mágicos. Cuerno de unicornio, pezuña de alce, piedra de bezoar, carne de víbora, polvo de momia, la teriaca, etcétera, etcétera. Entre los alquimistas renacentistas, las historias de rejuvenecimientos eran moneda corriente, con el supuesto hallazgo del elixir de la vida y de la piedra filosofal. Por ejemplo, en la antigua China se consideraba que materiales preciosos como el oro o duraderos como el jade, el cinabrio o la hematita eran capaces de conferir longevidad, por lo que eran utilizados en sus elixires y brebajes. Las recetas alquímicas chinas incluían también el uso del mercurio y de arsénico, lo que provocó que, en el intento de prolongar su vida, más de un emperador chino muriera envenenado. Pero no solo a través de la alquimia el hombre ha buscado alargar la vida o rejuvenecer constantemente. Ya en las culturas primitivas, la sangre de animales o de seres humanos ha sido siempre portadora de sus cualidades. Al ingerirla, pues pensaban que dichas virtudes se transferían absorbiendo esa energía vital que era añadida a la propia para prolongar la vida. Pues bien, para hablar de esa panacea universal, de la búsqueda por descubrir y desentrañar los misterios que pueden hacer posible la inmortalidad, contamos como invitado con el profesor, periodista y escritor Fernando Sánchez Dragó, que acaba de publicar Shangri-La, el elixir de la eterna juventud, bajo el sello editorial de Planeta. Además, el Zurrón del Caminante nos llevará hasta la localidad granadina de Lanjarón, en el corazón de Sierra Nevada, donde las cifras de mortalidad en España son más bajas, y analizaremos sus posibles causas. Y en el laboratorio del imaginante, Fernando López del Oso nos ilustrará sobre hacia dónde se encaminan los esfuerzos científicos para hallar lo más parecido a esa panacea universal. Los estudios más punteros tratan de reforzar nuestro sistema inmune para retrasar el envejecimiento y con él, por supuesto, la muerte. Como siempre, sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios, bien a través de vuestros mensajes de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. Acordaos, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje, o si preferís, lo podéis hacer en Twitter con nuestro perfil @escobuleros o en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Pues bien, con la ayuda de Víctor San Román, que nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra escóbula voladora para indagar en los enigmas del elixir de la eterna juventud. Así que, queridos escobuleros, comenzamos.
Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Qué joven te veo. Sí, hombre, yo eternamente joven, ya lo sabes, Siempre, como la siempre. película. Bueno, que no hay que confundir lo de eternamente joven con ser un eterno Peter Pan, que son dos cosas diferentes, Sí. aunque una contribuye a la otra. Sí, lo que pasa es que la otra es un síndrome. Eso tiene su peligro. Bueno, pero dicen, y además nuestro invitado de hoy, él siempre dice, bueno, pues que el ser joven o de hecho se puede morir joven y se debe morir joven. Y joven, tal cual decía Stevenson, no por una cuestión de morir demasiado pronto o joven de edad, Siempre se sino muere que joven, sí. siempre se muere joven. Eso decía Stevenson, sí, él murió con 44 años, ¿no? Buscando precisamente la panacea para no morir. Él sabía que estaba ya herido de muerte, tenía la tuberculosis en una época en que era muy difícil de curar, se fue por los mares del sur y al final muere. Muere en una isla de Samoa y recordado además por la gente que le conoció en sus últimos momentos como un tusitala, un contador de cuentos. Él se encargaba de contar a los niños las miles de historias que él atesoraba y que algunas pudo escribir. Así que claro, que Stevenson murió joven porque era una persona joven. Lo que dice Fernando Sánchez Dragó, y yo también lo mantengo, ¿no? Es eso, que hay gente que cuando nace ya parece que es un alma vieja, ya nacen casi viejos, ya nacen como con la lección aprendida, para bien y para mal, ¿no? Porque no caen en ciertos errores. Y hay otras que son almas jóvenes, que necesitan experimentar, que necesitan sufrir la experiencia de la vida, ¿no? El equivocarse miles de veces. Entonces, ese tipo de cosas que muchos incluso lo podrían relacionar con la reencarnación, como diciendo, bueno, pues ya vienes aprendido, ¿no? Ya sabes un poco lo que te toca. Pero con independencia de ese carácter, vamos a llamarle más místico, espiritual, es cierto que hay personas que sencillamente están de vuelta de todo. Y lo más triste en esta vida es que alguien te diga que ya está de vuelta de todo. Porque es como que alguien ha cumplido ya una meta y a partir de ahí, en lugar de aprender, desaprende, ¿no? Yo creo que la vida es un aprendizaje continuo, es entusiasmarse con todo, es la curiosidad infinita por todo lo que nos rodea. Entre ellos, como no, pues buscar esos elixires que nos permitan no tanto vivir más, sino vivir mejor, que yo creo que esa es la idea. Aquí en Escobulandia, que somos eternamente curiosos y curiosos por un sinfín de temas, eso contribuye evidentemente pues a mantenernos jóvenes, porque en Escobulandia todos tenemos algo así como 30 años menos de los que aparentamos. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Gracias, es un ejemplo perfecto. Eres un ejemplo a tus 20 años. Exacto. Sí, cada pierna, pero los tiene. Bueno, y alguna... Jesús decía una cosa muy interesante, la verdad, que es, bueno, primero, yo creo que algunos oyentes se van a sorprender hoy para que entiendan la cantidad de variantes que tiene la palabra elixir de la vida. Si alguno sigue, por ejemplo, pues no sé, a Eric Dressler, los especialistas en nanotecnología, y consideran que el inyectarnos o insertarnos en el futuro máquinas en el cuerpo que reparen nuestros tejidos a escala microscópica, me dejaría ser un elixir de la vida. Un elixir de rejuvenecimiento por la tecnología y por los procesos avanzados del crecimiento. Es decir, son sistemas modernos que permitirían hacer lo mismo que buscaban los viejos alquimistas o los viejos creyentes en la panacea universal. Por otra parte, el concepto filosófico, el concepto de vida, lo que sería la regla de aprovechar la vida, intentar usarla y mantenerte siempre joven, en el sentido que habéis contado los dos muy bien, de la curiosidad, del aprendizaje, de estar permanentemente atento a las maravillas que hay en el mundo, pues se resume muy bien con el famoso refrán de que más vale morir que perder la vida. Sí, eso. O no te tomes demasiado en serio la vida porque al final vas a perderla. O sea, hay muchas de esas frases que parecen tautologías, pero que en el fondo definen un poco lo que es la vida. Es decir, la vida es para vivirla. Está claro. Pero vivirla con esa intensidad. Es cierto
que la obsesión por la inmortalidad puede ser peligrosa. Ha habido gente, ¿no? Como Qin Shi Huang Di, ¿no? El famoso emperador amarillo, que la perdió en el 210 a.C. buscando las islas de la inmortalidad, o un famoso papa, que era Inocencio XIII, que precisamente para prolongar más su vida no se le ocurrió otra cosa que hacer la transfusión de 3 jóvenes, de 3 muchachos, perdiendo la vida, por supuesto los muchachos, y perdiendo la vida él, porque esa transfusión oral, te puedes imaginar que no le llevó a ninguna parte, sino sencillamente pues a cometer un infanticidio. Este Inocencio VIII, que de inocente tenía poco, es el de la famosa bula contra las brujas, es decir, que él también de alguna forma ocasionó un holocausto. Es decir, hay personas que en esa obsesión eterna de permanecer jóvenes, de vivir más que los demás, que en el fondo es una vieja reivindicación de reyes y emperadores, no se podían resignar a que ellos pudieran morir igual que un vasallo, igual que un Mindundis. Entonces ellos buscaban la posibilidad, de ahí los reyes alquimistas buscando la piedra filosofal. ¿No os acordáis que dentro de las 2 virtudes que tiene la piedra filosofal, una es la de convertir los metales innobles en oro, la otra es alargar la vida? El elixir de la vida. Todos los que decía que habían hallado Nicolás Flamel, por ejemplo. Nicolás Flamel, sí, pero fijaros, y lo halló, porque luego se encontró su tumba vacía. Sí. Fijaros qué detalle más interesante. Él y su mujer. Sí, el equilibrio. Pero en él, hombre, hay que ser generoso, ya que tienes el elixir de la vida, podemos usarlo con alguien conocido. Y cambiar de nombre. Por supuesto, hasta el día siguiente. Que es curioso porque había una obsesión que no solamente ocurre entre los alquimistas europeos, sino también en China, de vincular la relación de la creación del elixir de la vida, que es algo precioso, con los metales preciosos. Claro. Y la obsesión de sacar algún tipo de polvo, de algo del oro, por ejemplo, que permitiera, mezclándolo con algunos ingredientes, tomarlo para de esa manera prolongar la vida. Obviamente te matabas por envenenamiento, pero bueno, dependía también obviamente de las cantidades. Pero que es curioso porque había una pequeña obsesión con considerar que si era algo valioso, los metales o los elementos valiosos tenían que tener alguna íntima relación con ello. Obviamente absurdo, pero que sin embargo se sostuvo de manera muy tozuda durante centenares de años, no solamente en Europa, sino en todo Oriente Medio y también en por China. supuesto, en China se utilizaba, pero también se utilizaba, por ejemplo, en Mesoamérica. Tú coges y muchas de las máscaras, independientemente del porqué de esas piedras preciosas, pero vamos, por ejemplo, el jade, y ya lo he comentado, ¿no? Es uno de los principales ingredientes. Pero fíjate que el jade está sobre todo en construcciones funerarias, tiene algo que ver con el tránsito al más allá, el jade. O sea, no tanto para alargar la vida, sino para que la vida en el otro lado, en la otra orilla, sea mucho más placentera. De alguna forma el jade servía un poco como de vaso comunicante, es decir, como catalizador para que eso se produjera. Pero siempre que se ha buscado ese elixir de la inmortalidad, y luego saldrán a relucir unos cuantos casos, y por supuesto cuando tengamos la entrevista con Fernando Sánchez Dragó, lo interesante es que se ha buscado ingredientes en los 3 reinos, en el reino animal, en el reino vegetal y en el mineral. Claro, y en el mineral, que parece mentira, ahí tienes el jade, pero bueno, ahí tienes multitud de elementos. Eso partía de un concepto, vamos a ver, los griegos, los filósofos griegos tuvieron aportaciones geniales a la historia del pensamiento y de la cultura basadas meramente en la observación. No me digáis que no es genial, por ejemplo, llegar a la conclusión de que la materia está hecha por átomos simplemente mirando o analizando la realidad que tienes en torno a ti. Eso es fantástico, pero también les generaba grandes errores por el mismo nivel de apreciación y con la misma inteligencia y meditado de la misma forma. Aristóteles consideraba que si los metales eran preciosos es porque la naturaleza tendía a la perfección permanente. O sea, ellos pensaban, fíjate que es un anticipo muy sutil de la teoría darwiniana, pero basándose de otra manera. Es decir, una especie de supervivencia de lo más apto en todos los órdenes del mundo. Como estaba diciendo Jesús, no solamente entre los hombres, sino también entre los animales, incluso entre las cosas. De manera que la tendencia natural sería que los minerales evolucionaran de manera natural a lo largo del tiempo hacia los metales preciosos. Y que si ese proceso se podía acelerar, es lo que luego más o menos nosotros conocimos como alquimia. Entonces, claro, eso llegó a la conclusión, por ejemplo, Calígula, que no es que estuviera, hombre, no era un hombre moderado, ni precisamente era una persona equilibrada, como todo el mundo sabe. Pero Calígula estaba obsesionado con aprovechar además con viejos textos egipcios que existían desde tiempo inmemorial, que sostenían la posibilidad de convertir en oro el oro a través de otros procedimientos que hoy llamaríamos alquímicos, y que incorporados a determinadas sustancias podían ser ingeridos para prolongar la vida. Bueno, Diocleciano ordenó que eso se destruyera todo, para que se dejara investigar y hacer lo que él consideraba que era una verdadera tontería. Entonces, que la única manera de cortarlo era eliminar la fuente y que nadie entre las clases altas del imperio pudiera dedicarse a desperdiciar de esa manera riqueza, tiempo y recursos.
Todo esto forma parte de una creencia común, de lo que es un corpus de idea, que consiste, primero, en dos cosas. La creencia de que la vida se puede prolongar casi indefinidamente, no vamos a decir infinitamente, pero casi. O por lo menos un tiempo mucho mayor. Y que esa prolongación está relacionada con el mantenimiento de la juventud, si no, no vale. O sea, nadie quiere ser un viejo eterno, quiere ser un joven eterno. Claro. Este es un detalle muy importante, porque es el matiz clave que lo separa de lo que sería la estructura natural de las cosas. Y es que eso, nadie quiere envejecer, quiere ser joven siempre. Mira, has citado a Calígula, y un emperador coetáneo de él, que era Nerón, bueno, casi coetáneo, buscó precisamente esa elixir en un producto que se llamaba la triaca o teriaca. Entonces, gracias a su médico Andrómaco, tenía como dos obsesiones Nerón, como le pasaba prácticamente a todos los emperadores. Otro hombre equilibrado también. Otro hombre equilibrado, como todo el mundo sabe, además no le gustaba jugar con las cerillas. Pues tenía dos obsesiones: no morir envenenado, porque le envenenó muchísimo, entonces no quería él sufrir las mismas consecuencias, y precisamente vivir más que sus súbditos. Y de ahí lo de la triaca, que era un polifármaco, un compuesto de muchos ingredientes que procedía ya de las épocas precristianas. Pero bueno, me refiero como ejemplo para que veáis que todos estos grandes emperadores, reyes, lo han intentado, y sabiendo que todos terminaban igual, muriendo. Ahora vamos a seguir hablando de ello, pero dejadme que presente a nuestro emperador particular, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Aquí, maese incitator. Incitator presentum. Si es que nos incita continuamente. Bueno, hombre. Incitator era el caballo de Calígula, hombre. Que le hizo senador, por cierto. Bueno, hemos estado hablando, fijaros, yo al principio en la introducción tocaba dos de los tres palos en los que ahora estamos esbozando algunas cosas, y históricamente se venía buscando esa fuente de la eterna juventud, ya no te digo en ese lugar del que también hablaremos. Es que eso, exacto, luego hablaremos de la parte de lugares. Exactamente, que es distinto, sí. Pero se buscaba esa eternidad, o en cuanto a ese elixir de la eterna juventud o de la inmortalidad, se buscaba por tres vías. Hemos estado hablando de la vía alquímica por encima, también existía esa otra vía que era la mágica, y por supuesto también la tercera vía, y que he comentado, era a través de la sangre, porque durante mucho tiempo se pensaba que, digamos, el alma, o cuanto menos esa energía vital, residía en el alma, en la sangre. Es decir, ellos cuando en la antigüedad, incluso podríamos hablar del primer, desde el hombre neandertal, o incluso de ahí en adelante, cuando veían a una persona o a un animal que fallecía, o sea, lo mataban y sangraba, al salir la sangre se le iba la vida, con lo cual pensaban que la vida realmente residía es un pensamiento en la lógico, sangre. es la teoría que da lugar al vampirismo. Exactamente, claro, ahí es donde porque quería toman ir. sangre. Es la idea, bueno, cuidado, o de Elizabeth Bathory. Exactamente. Se ha puesto a buscar un sistema de elixir externo, porque Elizabeth Bathory no era una vampira en el sentido clásico, no bebía la sangre, simplemente se bañaba en ella. Sí. Era un concepto de lo que os decía del Papa, que por cierto creo que he dicho Inocencio XIII, Inocencio VIII, era octavo. Pero él sí era ingería. Lo he dicho bien, creo, ¿eh? Dije Inocencio VIII, vale, pues acaso como hay tantos papas por ahí con tantos nombres, pero por eso hay gente que pensaba que esas transfusiones les podía revitalizar. Por eso las transfusiones las hacían no con una vieja decrépita, lo hacían con niños. Que es en principio el mismo principio que el hombre del saco. Del sacamantecas. Se buscaban las mantecas para colocárselas los tísicos, pensando erróneamente, una superstición totalmente salvaje, que con eso rejuvenecían. Son variantes de los elixires, pero en vez de como algo que tú te bebes, sino como algo que tú utilizas para ponerte en contacto con tu propio cuerpo de una manera u otra. Es la idea de que tú de esa manera vas a poder vivir eternamente. Pero eso sería la diferencia entre los elixires fabricados y los elixires naturales. Esto es muy interesante, que son las fuentes de la vida. Es decir, lugares donde hay algo, puede ser por contacto con un objeto mágico. Ese sería el caso, por ejemplo, quien ha visto Indiana Jones. Pues ya lo habéis entendido. Entonces, como todo el mundo ha visto Indiana Jones, eso no habría que explicarlo. Pero la otra posibilidad sería que ese líquido no estuviera en contacto con un objeto mágico, en la idea de lo que es mágico, sino que brotara de algún lugar mágico. Un lugar donde el líquido que brota te da la vida eterna, o la juventud eterna, o te prolonga la vida. Es la idea de la leyenda de las fuentes de la eterna juventud en todas sus variantes, porque la cultura occidental actual tiene la tendencia
a pensar que solamente hay una fuente de la eterna juventud, la que se busca en Florida o en los cayos del sur o en las Islas Bahamas, en la Atolón de Bimini. No. Donde la buscó Ponce de León, Claro, etcétera. hay muchas más fuentes de la juventud. La fuente de la juventud era un lugar buscado por los antiguos. Se consideraba que había lugares en el mundo, igual que alguien puede creer en puertas dimensionales, exactamente igual, pues había gente que estaba convencida que había lugares donde la naturaleza de la Tierra brotaba líquidos o algo que se podía ingerir que te confería la juventud y la vida eternas. Como principio, no es de extrañar que si hacían las locuras que hacían, metiéndose oro machacado en polvo, mezclado con todo tipo de porquerías, para intentar vivir más, imaginaos lo que intentaban para localizar un lugar donde una fuente que te daba la vida eterna. Fíjate que la búsqueda de la fuente de la eterna juventud se enmarca en la búsqueda del dorado, se enmarca en la búsqueda de Paititi, de Shangri-La, del reino de Preste Juan. Es decir, en todos esos lugares hay una fuente de agua, no lo olvidemos, Sí. dentro de esas cosas que tú has citado, faltaría ese elemento, el agua. El agua, desde un punto de vista mítico, es la que Es la vida. confiere eso, la vida. El que, bueno, ahí lo está. Y es la realidad, además. Cuando o sea. se busca precisamente vida en el sistema solar, lo primero que se está buscando es agua. Y luego el agua, y esto es un matiz, ¿no?, que quiero dejar aquí. Fíjate, dentro de esa mitología de que el agua te da salud y que hay aguas más potentes, y no solo por las propiedades medicinales que puedan tener, sino por las propiedades sobrenaturales, el agua es lo que se busca para sanarte de determinadas enfermedades o para alargar la vida. Por ejemplo, acordaros, en las apariciones marianas, uno de las condiciones sine qua non que Una se dan fuente, prácticamente sí, señor. en todas las apariciones marianas es que hay una fuente, o bien que surge, o bien que ya estaba, y ese agua adquiere propiedades terapéuticas, es decir, te Exacto, da la cura. vida. Cura, efectivamente, Te da la vida, es te milagrosa. vuelve otra vez Fijaos a qué sanar. detalle que incluso las variantes de las leyendas élficas, las leyendas de hadas o cuentos de hadas o de duendes en toda Europa occidental, cuando hablan de la bebida, ¿qué beben las hadas? ¿Qué beben los elfos? ¿Qué beben los duendes? Beben agua. O sea, agua pura, cristalina. Es decir, algo que no tenga nada que ver con el mundo nuestro. De hecho, el agua es la vinculación directa a la naturaleza más Hombre, y pura. si es agua de rocío, ahí además Es la agua del aire. Entra la alquimia. Es la exactamente, alquimia, entramos en claro. relación con la alquimia. Sí, Ujú. Además, por ejemplo, muy bueno para la psoriasis. Una de las costumbres que se utilizan en la noche de San Juan es rociar tu cuerpo de rocío. O sea, es tumbarte, echarte, beber agua de 3, de 7 o de 5 fuentes, es decir, siempre un número impar, pero el rocío es fundamental. Claro, no se sabía muy bien por qué esa insistencia en las leyendas del rocío. Y el rocío, para curarte cualquier enfermedad cutánea, es porque tiene mucho que ver con lo alquímico, porque los rayos solares de la noche anterior, junto con el relente de los rayos lunares, etcétera, etcétera, todo eso hace que el rocío adquiera unas propiedades, como dice el refrán, dice, en la noche de San Juan todas las plantas tienen virtud, las plantas y el rocío, y eso sirve también como remedio terapéutico para determinadas enfermedades, sobre todo, ya digo, para las de la piel, pero no solo los del ser humano, sino también el de los animales, que les hacían pasar, o bien les embaduraban de rocío, o bien les hacían pasar por el humo de la hoguera de San Juan, que había servido previamente para saltarla. Bueno, como ves, el simbolismo del fuego, del agua, siempre relacionado con lo terapéutico y con la sanación de determinadas enfermedades, no solo del cuerpo, sino también del alma. Hombre, además allí también con el agua y el agua de rocío lo que se estaba jugando era con la energía cósmica. Sí, es una leyenda, claro. ¿Lo Sí, tienes sí, ahí? es la Pues luz de la digo, luna en la noche. Los rayos Sí. lunares, los rayos solares, y luego, ¿dónde está el rocío? En las plantas. Es decir, esas plantas que adquieren virtud durante esa noche mágica en concreto. Ujú. Pero fíjate que cuando tú me decías, hay otro elemento más, deberíamos incluir en esos tres, entre la alquimia, la magia y la sangre, por buscar esa inmortalidad. Esa búsqueda del agua, estamos hablando de un agua mágica, realmente, con lo cual está ahí. Y dentro de esas fuentes de la eterna juventud, la búsqueda de esas fuentes ubicadas en lugares geográficos, bueno, hemos mencionado algo por encima, bueno, uno de los grandes buscadores fue Sí. Ponce de León. Claro, Ponce de León, es decir, tener en cuenta que es una leyenda clásica, es una leyenda clásica europea. Entonces, fíjate cómo se transporta a un mundo mítico nuevo. Es decir, hay que colocarse en 1510. Ahora, con la estupidez esta del relativismo absurdo de la cultura nuestra, que piensa que el mundo del XVI será igual que el del XXI, no tiene nada que ver. Es decir, la gente del siglo XVI que llegaba a América, primero llegaba a un sitio donde no había llegado nadie desde Europa, nunca. Estaban a miles de kilómetros de cualquier territorio conocido, en lugares absolutamente ignotos, que no se conocían. No sabía cómo eran los climas, ni la gente que vivía allí, ni los animales, ni las costas, no sabían nada. Entonces, claro, el transportar ahí los mitos de la antigüedad parecía que se estaban reproduciendo. Y uno de ellos era la leyenda de que había fuentes donde emanaba un agua, un líquido, algo que te confería, no digo necesariamente la vida eterna, tampoco era exactamente así, sino más bien correctamente lo que el nombre del mito dice, la eterna juventud.
Es decir, aunque vivieras 80 años... Vivías joven, Vivías vivías joven. bien, te mantenía y te curaba, sobre todo, curaba las enfermedades en una época donde las enfermedades eran realmente incurables. O sea, si te curabas era de casualidad, que nadie se crea esto de los emplastes mágicos de los druidas, te la palmabas y punto. Y se acabó, o sea, me la palmaban en masa. Bueno, no quiero contar cuando había una epidemia o algo así. Entonces, para un mundo que viene del mundo de la Edad Media, el decirles a un lugar remoto y nuevo que había una fuente de la que banaba la eterna juventud, era digno como mínimo de meter esfuerzo y buscarlo. Ahora alguien podría decir, estupidez, pero como alguien se mete en los pantanos de Florida a buscar algo así, pero qué chorrada. De chorrada nada. Era algo interesante, era algo que merecía la pena investigar y era algo que merecía la pena buscar y mirar. Es decir, los españoles llegaron a controlar o conocer el mundo gracias a eso, pura curiosidad y pura ambición. Que más ambicioso conseguir la juventud eterna. Había también un pequeño matiz, y es que alguien puede decir, bueno, son cosas del siglo XVI. No. Hoy en día son muy también. recientes y fíjate qué curioso. Bueno, es verdad que forma parte de un cierto marketing, ¿no? Pero ¿quién no ha oído? Supongo que muchos de los oyentes habrán oído que una de las desapariciones, de los lugares donde vive siempre David Copperfield, refugiado, es un cayo que compró en las Bahamas. Y es cierto, es dueño de Musa Cay. Tiene un cayo, tiene una isla colocada en las Bahamas. Entonces él se encargó de que corría el rumor de que en realidad tenía el secreto de la verdadera isla de Bimini donde estaba la fuente de la eterna juventud. Se conserva joven, ¿no? Estoy pensando de casualidad. ¿Y Ponce de León encontró la fuente de la eterna juventud? No la encontró, pero además Ponce de León se equivocó. Se equivocó. Claro, encontró Florida, es que por me ha lo menos. sorprendido ahí porque has Se dicho una equivocó, cosa, ¿ves por dice qué? la leyenda. A ver, no solo una leyenda, también existe eso vamos. en diarios. Buscaron de buscar a buscó mal, porque había un problema de latitud. Es decir, la latitud no se conoce bien hasta el siglo XVIII, como es bien conocido. Es posible que los navegantes... La longitud. La longitud. Hasta Es Jorge posible, Juan la longitud. y Antonio Exacto, Ulloa. hasta Ulloa, Jorge Juan, la Perús, hasta los viajes del XVIII. Es verdad que hay rumores, indicios serios de que los Torquetum, es decir, el tipo de maquinaria que se construía en la época de la antigüedad, podía más o menos darnos la longitud con una cierta capacidad de orientación bastante próxima a la realidad. Pero, en cualquier caso, es un tema moderno, es del siglo XVIII, con lo cual ese problema le planteó, sin duda alguna, a Ponce de León un punto de equivocación notable. Si buscaba donde él creía que buscaba, buscó mal. Tenía que haber buscado en otro sitio, con una ligera variante. Un día tenemos que hacer una excursión. Sí, o sea, que sabes dónde está, ¿no? Más Pues o digo, menos. no encontró la fuente de la eterna juventud, pero... Te aseguro que donde está el parque actual, que es una especie de parque de atracciones absolutamente friki, que no aconsejo ni a mis peores enemigos. No, en serio, merece la pena verlo como curiosidad, pero porque han hecho un parque donde se supone que están las antiguas fuentes que no estaban ahí ni de casualidad. O sea, de hecho, Ponce de León buscó muchísimo más al sur y buscó en otra zona, pero aún así no buscó donde debería haber buscado. Hombre, no buscó porque vino más viejo que como fue. Bueno, buscó vino hecho polvo, de hecho. De todas formas, fíjate, estamos aquí hablando y Maese nos está mirando así con una eterna sonrisa. Digo, sí, vosotros ir contando que yo ya la he conseguido, la eterna juventud. Hombre, es que la fuente de la eterna juventud tendríamos que entrar en profundidades científicas, ya está encontrada. Es evidente que algo tiene que ver con el código genético, esa es la auténtica fuente de la eterna juventud. Realmente nadie puede aspirar a ser joven eternamente, pero sí hay dos dimensiones. Bueno, nadie sí, luego hablaremos de un libro interesante. Bueno, hay dos dimensiones. Bueno, Sí, pero aún nadie lo ha conseguido, que yo sepa, excepto Cagliostro y el conde Saint Germain. No, hombre, y eso, y Nicolás Flamel, pero eso sí que son leyendas. Pero ojo, cabe hacer, como hemos estado haciendo ya desde el principio, esa distinción. Una cosa es vivir eternamente y otra cosa es vivir joven hasta que te mueras. Es decir, Claro, con la apariencia y con los resultados. Es que uno es el mito de Dorian Gray, que es el mito de vivir joven eternamente, aunque luego envejezcas de repente, como le sucede a los perros, por ejemplo. Y otro caso muy concreto es ir envejeciendo, pero indefinidamente y ganando sabiduría. Claro, son dos maneras de entender esta cuestión. A ver si es el mito vampírico de nuevo. Es decir, los vampiros... se ve muy bien la película El Ansia, por ejemplo. En El Ansia está muy bien planteado. De ahí David Bowie que lo plantea muy bien. Catherine Deneuve, que es cómo tú vas adquiriendo sabiduría por el tiempo y por experiencia, pero está limitado, porque tu presencia en el mundo está limitada en el sentido de que no dejas de ser un ser muy extraño y muy raro. Sí, porque al fin y al cabo es un vampiro que vive eternamente, que te alimentas de sangre de seres humanos, pero que tampoco llevas lo que se dice una vida
habitual. O sea, no es que vayas a trabajar No, por hombre, el día, porque, te echas por la mañana. de hecho, es complicado. De hecho, el propio Nosferatu, en el fondo, no es ningún ser feliz ni nada parecido. Claro, es está jorobado. un pobre ratón desgraciado que tiene que beber sangre porque si no se muere. Bueno, pero es que a ese Nosferatu le ponen feo y se supone que los de la ENSA por lo menos tienen una integración social de otro tipo. Pero es cierto que lo que acabas de decir es importante porque no hay una relación muy clara. Es decir, no necesariamente eso genera el aprendizaje, la sabiduría, la cultura, porque lo que te genera puede ser justo lo contrario. El aislamiento, la extrañeza y la rareza y el vivir solo. O sea, Nosferatu vio el pobre solo tiene una peña ahí metido en Transilvania y vive jorobado y aislado. O sea, no aprende nada, no tiene ni tele, ni radio, no se entera de nada. No oye la escóbula. Y tampoco puede leer mucho porque se tiene que comer a los que le llevan los libros de Amazon, con lo cual tampoco funciona. Entonces, al final no es una garantía de nada. Bueno. No, pero luego además hay otra dimensión del asunto que es justo buscar no la eterna juventud, sino morir muy jovencito, como hizo James Dean, vive intensamente, muere jovencito y eras un bonito cadáver. ¿Lo dijo de verdad? Tengo dudas, ¿eh? En una película, claro que sí, por una supuesto, Rebelde sin causa. Pero, Bueno, ocurrió, a lo largo del programa hablaremos de todos estos temas, hablaremos, digamos, los expandiremos un poquitín más porque hay, lo que se ha hecho es plantear solo lo que es la punta del iceberg. Pero vamos con el filandón y, por supuesto, con nuestro invitado, con Fernando Sánchez Dragó. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Y qué mejor manera de iniciar este filandón hablando tras la panacea universal que contactando con nuestro invitado en el programa de hoy, con Fernando Sánchez Dragó. Hola, muy buenas noches, Fernando. Hola Jesús, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal estás? Aquí estamos, soy David, Jesús, está también Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta. Estamos aquí en el estudio en Radio 4G. Y bueno, hablar de tu currículum es prácticamente, bueno, pues perder toda la hora que tenemos por delante, pero bueno, eres novelista, ensayista y periodista. Pero ¿en qué orden para ti? Bueno, yo diría que todo eso se engloba en una sola palabra, escritor. Yo soy escritor desde que me acuerdo. A los 3 años, cuando una señora me preguntó que qué iba a ser de mayor, le dije que iba a ser escritor. Y toda mi vida ha girado en torno a ese quicio, ha girado en función de ese polo. Entonces, soy escritor de novelas, soy escritor de ensayos y soy también escritor que escribe en los periódicos. No exactamente un periodista. El periodismo me ha servido, eso sí, hombre, para meterme en lugares, para conocer a personas, para vivir experiencias que han facilitado también mi tarea de escritor, claro. Pero todo lo que yo he hecho ha sido para ser escritor. Bueno, hoy presentamos aquí en La Escóbula este libro, El Shangri-La, el elixir de la eterna juventud, que viene además como anillo a la mano para este programa. Pero en muchas ocasiones tú has dicho que eres un exagerado. ¿Un exagerado lo consideras una virtud o un contador de historias debe ser de por sí exagerado?
Bueno, yo te contestaría, Jesús, que ambas cosas, ¿eh? Por una parte, yo creo que escribir, escribir es muchas cosas, ¿no? Pero hay 3 verbos que son casi ineludibles del hecho de escribir. Uno es citar, porque al fin y al cabo, pues yo nazco cuando con 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000 años de literatura a mis espaldas, como todos los escritores de mi generación, y entonces inevitablemente citamos. Así que escribir es citar. Escribir es también exagerar. Y escribir es generalizar, porque si no generalizas no puedes opinar, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que en mi caso la exageración, por una parte, es peaje inevitable de mi vocación de escritor, y por otra parte es un rasgo del carácter. Sencillamente, es verdad, soy exagerado. Peco de vehemencia. Mis hijos siempre dicen que cuando manejo una cifra hay que partirla por 2 como mínimo, y sí, toda mi vida, pues qué duda cabe que ha sido una vida un poquito exagerada. Tú fíjate que en estos momentos estoy a punto de iniciar mi 8ª relación conyugal, un poco como Barba Azul, solo que sin degollarlas, ¿no? Con lo cual pues ya implica bastante exageración, ¿no? Bueno, y luego, también es una diferencia 80 notable, años, que son los que acabo de cumplir, dan mucho tiempo para todo, ¿no? Y acabas exagerando. Fernando, yo soy Jesús, el que te ha estado haciendo estas preguntas es David Sintinella. Perdona, David. Somos un grupito aquí de gente, no te preocupes, porque somos aquí una especie de comandita, bien asesorados aquí por nuestra bruja de la Terra Juventud, y ya te diré también nuestros remedios para llegar a una cierta longevidad. Pero bueno, una de las cosas que te quería preguntar, tu libro es el Shangri-La, el elixir de la Terra Juventud, y yo conozco tu Shangri-La particular, que es Castilfrío, ese pueblo ahí en el Tíbet soriano, y ahí hay una serie de azulejos donde tú pones frases que indican mucho tu personalidad y que en definitiva van un poco en esta línea, ¿no?, de no vivir tanto, sino vivir de forma plena, ¿no?, de vivir con plenitud. Y por supuesto hay 2, por decirlo así, 2 entidades, 2 dioses, 2 tótems, que es Dionisio y Amicitia. ¿Qué nos podrías decir un poco? Dionisio ya sabemos que es tu alter ego, pero ¿por qué Amicitia? ¿Por qué ese azulejo en tu Shangri-La particular en Castelfrío? Bueno, Amicitia significa amistad. Claro. Y yo la verdad es que he procurado vivir de una forma amistosa y también de una forma, y estoy utilizando un neologismo, enemistosa. Quiero decir que una persona que tenga carácter, que tenga personalidad, siempre se va buscando enemigos. Entonces, pues es verdad que yo muchas veces he dicho que hay del día, y además es una enseñanza que viene de Oriente, que hay del día en que no te echas un enemigo al día, pero al final tienes que hacer las paces con todos. Bueno, en ese juego, en esa bipolaridad de la amistad, la animamistad, a mí más que decir enemigos, me gusta decir adversarios. Los adversarios nos dan vida, nos enriquecen. La palabra adversario viene de ad, hacia, versus, hacia, es alguien que viene hacia nosotros, ¿no? No es alguien que se aleja de nosotros, no es alguien que nos ataca por la espalda. Entonces los enemigos, los adversarios, son fundamentales, creo yo, en la vida de una persona. No es que yo sea un gran hombre, pero todos los grandes hombres que recordamos, ya fuese Jesús de Galilea, ya fuese Buda, ya fuese Napoleón Bonaparte, estaban llenos de enemigos, ¿no? Así que, por ahí van un poco los tiros. Y por otra parte, hombre, es verdad que yo soy una persona que estoy siempre de buen humor. Yo soy una persona muy amistosa, yo soy una persona muy al alcance de todo el mundo. Yo tengo amigos en todos los lugares de la tierra, así que el Dios de la amistad me va muy bien. Pero también el otro Dios, que es Dionisio, que es la versión occidental del Dios del hinduismo Shiva. Shiva es un Dios destructor. Es decir, en la Trimurti, que gobierna la mitología del hinduismo, hay un Dios que crea el mundo con la respiración, que es Brahma, y luego hay un Dios que lo conserva, que es Vishnu, y un Dios que lo destruye para que Brahma vuelva a crearlo y Vishnu a conservarlo. Eso es la dialéctica de la vida, eso es la ley de la naturaleza en la que todo es cambio y en la que para que renazca la vida hay que morir antes, ¿no? De hecho, te consideras escritor, viajero y shivaíta, ¿no?, como también pones en una de esas placas, en esos azulejos. Por cierto, este libro de Shangri-La, creo, tal como tú cuentas en el libro, pensabas titularlo Anrita. Y Anrita también tiene mucho que ver con ese elixir, con ese soma de los dioses. Bueno, de hecho, una de las 2 casas que tú las conoces, que tengo allí en Castilfrío, una enfrente de la otra, la segunda es una casa, por así decir, para amigos, precisamente, una guest house, se llama Amrita, y Amrita es, el licor que preparó Vishnu, por otro nombre Garuda también, que era el pájaro encima del cual viajaba, era un elixir de inmortalidad, entonces también le venía muy bien ese nombre al libro. Pero claro, mi libro es, como todos mis libros, porque todos mis libros son autobiográficos, son narrativos y son reflexivos, y son de denuncia, y son de transgresión, y
son de memorias. Entonces todo eso está en este libro, y en este libro yo cuento cómo en realidad mi decisión de convertirme, en fin, de mantenerme en buena salud a lo largo de mi vida, surge precisamente de estos años infantiles en los que me doy cuenta de que mi vocación es la de escritor. Entonces yo quería ser, y lo quería ya a los 3, a los 4, a los 5 años, quería ser un determinado tipo de escritor. Yo naturalmente en aquella época, hombre, leía fundamentalmente novelas de aventuras, no leía todavía Hemingway, no leía todavía Jack London, no leía Melville, en fin, ese tipo de escritores que luego iban a convertirse en mis modelos. Pero sí leía, bueno, pues libros de aventuras, literatura de kiosco muy a menudo, ¿no? Hombres audaces, El Coyote, McLarry, cosas así, y entonces me di cuenta enseguida, porque esto lo entiende hasta un niño de corta edad, que si quieres correr aventuras, pues tienes que tener buena salud, porque si no pereces en la empresa. Yo en estos días de lanzamiento del libro estoy utilizando mucho la metáfora de que si te vas a correr los Sanfermines y cojeas, pues mal asunto, ¿no? El toro se te va a llevar por delante. Y de ahí que yo decidiera ya en la infancia, pues conservar la salud y empezar a adquirir cultura médica. A mí en cuanto me pasaba algo, y te estoy hablando de infancia, muy infancia, 6, 7 años, en cuanto me pasaba algo, antes de decir mamá, que tengo fiebre o que me duele la garganta, me iba a la enciclopedia que había en casa o me iba a la biblioteca más cercana y me informaba. Y luego cuando ya venía el médico por fin, siempre se sorprendía y decía, hay que ver la cultura médica que tiene este chiquillo, ¿no? Y entonces lo de Shangri-La viene de mi primer episodio clínico, que está evocado minuciosamente en el libro, y es cuando me operan de vegetaciones a los 6 años, algo que en aquella época operaban a todos los niños y ahora no. Pero bueno, el caso es que cuando te quitaban las vegetaciones, hombre, que era una operación sangrienta, ¿no? Te metían una especie de forja, de cosa de hierro en la boca para que no cerraran las mandíbulas, te arrancaban las vegetaciones, sangrabas y tenías que estar un par de días en la cama sin hablar y tomando solo yogures, helados, líquidos, cosas así. Leche merengada, que me hacía mi padre. Juan Ignacio Cuesta soy. Sí, pero la leche merengada solo la había en verano. Yo creo que lo mío no fue en verano, fue más bien en el otoño, en el invierno. Bueno, el caso es que estaba en esa situación y apareció mi tía, la hermana de mi madre, que en aquella época tendría 18 añitos, era una mujer, era una chica guapísima, simpaticísima, y me trajo un libro para que me entretuviera. Y me contó una película basada en ese libro. Ese libro era Horizontes Perdidos, y esa película también de James Hilton, que es donde nace la leyenda del Shangri-La. Nos cuenta la historia de un grupo de fugitivos de una revuelta que ha habido en un país del sudeste asiático y que van a parar, la avioneta tiene una avería, inclemencias meteorológicas, etcétera, total, que cae en un valle perdido del Himalaya, gobernado por un lama sabio, donde además existe una hierba milagrosa y donde la gente no envejece. Entonces uno de los expedicionarios se enamora perdidamente de una chica muy guapa, muy joven, y bueno, se la lleva del valle, hay una fuga llena de vicisitudes, llena de aventuras, y en el momento en que consiguen salir del valle, esta mujer preciosa envejece instantáneamente y muere en brazos de su amante. Bueno, a mí eso pues me impresionó mucho, ¿no? Y de ahí que esta búsqueda de la, no eterna, porque la eterna juventud no existe, es una forma de hablar, es una frase hecha, sino de la constante juventud, ¿no? De la permanente juventud, que eso sí que es algo viable al alcance de cualquier persona, es pues cuando decidí ponerme a buscar el Shangri-La, y es lo que he hecho toda mi vida. Esa culturilla médica que yo iba adquiriendo en mis años infantiles en las enciclopedias, pues luego cuando empecé a viajar, y a viajar sobre todo pues por territorios exóticos, por Oriente, por África, pues me iba a los mercadillos, me iba a las farmacopeas locales, me iba a los bazares, a los zocos, y allí iba encontrándome con sustancias y con técnicas terapéuticas y las iba probando, porque yo tengo vocación de cobaya. Y así poco a poco empecé a elaborar ese famoso elixir de la eterna juventud que me llevó en un determinado momento de mi vida, hasta hace meses, vamos, a tomar nada menos que 68 pastillas al día. Bueno, pero ya las has reducido, ¿no? Sí, las he reducido un poco porque hace cosa de 6 meses pasé por una clínica de anti-aging, ya sabes que el antienvejecimiento es la ciencia del futuro. Dentro de poco tendremos facultades de antienvejecimiento por todas partes. Hay un interés tremendo, en fin, por esto del anti-aging en todas las partes del mundo, y entonces en Madrid acababan de abrir una clínica que traía aquí a España pues los últimos descubrimientos, generalmente procedentes de Estados Unidos, en esto del antienvejecimiento. Y bueno, y allí me hicieron un chequeo médico de arriba abajo, pim pam pum, 3
3 días, vamos, me miraron hasta la uña meñique del dedo del pie, y bueno, pues he conseguido reducir las 68 pastillas a unas 40, lo cual facilita mis viajes, Jesús, porque claro, tú imagínate mi problema cuando viajo, y ya sabes que yo mis viajes suelen ser largos, de 1, 2 o 3 meses, ahora me voy a ir un mes a la India, pues claro, me tengo que llevar, cuando tomaba 68 pastillas eran 2.000 al mes, 3 meses eran 6.000 pastillas, las sacaba de los envases porque si no abultaban demasiado, y menos mal que no me han abierto nunca una maleta en una frontera, porque si no, imagínate explicando en tagalo, en tailandés, en camboyano, en algún idioma, lo que es esta pastillita verde, esta roja, esta azul, etcétera, aduanero. Aparte del aceite de oliva, no lo olvides. Y efectivamente me llevo siempre mis frasquitos de aceite de oliva para desayunar, sí. Bueno, eso es sagrado. Hablar de estas clínicas anti-aging, y que están tan de moda, posiblemente no deja de ser, independientemente de que queramos mantenernos jóvenes el mayor tiempo posible, también conlleva ese interés, un miedo a la muerte. Y ahora me gustaría ponerme un poquitín más trascendentales y hablar de otro de tus libros. Por ejemplo, Kokoro, ¿no? A vida o muerte. ¿Por qué crees que la gente teme a la muerte? Bueno, vamos a ver, en mi obra, mira, Jodorowsky dice que, y en eso vamos a estar todos de acuerdo, que vivimos en un mundo enfermo, que vivimos en una sociedad enferma, y ya si lo aplicamos a España, pues vivimos en un país enfermo. Y que entonces en una situación como esta, en fin, el pensador, el intelectual, el artista, el escritor, tiene el deber, aparte de escribir lo que le apetezca escribir o lo que le apetezca contar y de filosofar sobre lo que le apetezca filosofar, tiene cierto deber de que en sus libros, en sus obras, haya también una intención terapéutica que pueda ayudar a sanar esta sociedad enferma. Entonces yo tengo 3 libros que son sanadores, que son claramente terapéuticos. Uno es El sendero de la mano izquierda, que son 180 preceptos, un código de conducta explicados. Luego el que escribí cuando me operaron del corazón, Kokoro, a vida o muerte, y luego este último, Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. Si tú te lees el libro en el que más hablo de la muerte, que es Kokoro, a vida o muerte, te darás cuenta, de que es un libro en el que miedo a la muerte no hay en absoluto. Al contrario, es un libro lleno de alegría, es un libro divertido, es un libro que yo siempre digo que todos los enfermos, todas las personas que se van a operar o todas las personas que han sido operadas deberían leerlo, porque para mí ese descenso ad ínferos, porque aquello fue verdaderamente, un descenso a la tierra de los muertos, fue uno de los momentos más alegres, más estimulantes y por supuesto más docentes, más pedagógicos de mi vida. Yo, entre otras cosas, ahí perdí por completo el miedo a la muerte. No es que tuviera miedo a la muerte, porque había realizado ya muchas experiencias de muerte en vida, experiencias iniciáticas. La meditación es una experiencia de muerte en vida, la ingesta de determinadas sustancias enteogénicas como el LSD, la psilocibina, el peyote, etcétera. Es decir, sabía bastante del asunto, pero claro, no tanto como en esa ocasión donde realmente estaba a punto de morir, estaba en el borde del más allá. Y entonces fue fantástico, y lo he contado en muchas ocasiones, Jesús, tú quizá me lo hayas escuchado, porque claro, yo me despierto en la unidad de vigilancia intensiva, fue una experiencia muy parecida a las que cuenta Raymond Moody en Vida más allá, en fin, lo de hay vida después de la vida, porque, era a las 3 de la mañana, estaba todavía oscuro, había luces al fondo, no era como una especie de túnel, claro, con luces al fondo. No es que yo viera el túnel, simplemente la hubiera así, y al fondo de este túnel, pues había ángeles que danzaban. Los ángeles eran las enfermeras, y estaban vestidas de blanco, vestidas de verde, y yo además tenía un pulsador lleno de tubos y esas cosas, por las cuales, si tenía algún problema, apretaba el pulsador y venía corriendo solícita a una de estas enfermeras. Y yo a los 10 minutos de salir de la anestesia, después de una operación que duró horas y horas, yo no llegué a tener infarto nunca, pero estaba a punto de tener un infarto letal. Pues de repente miré a la derecha y me vi un poco encima de mí, pues lo que yo suelo llamar el ojo de Dios en el Sinaí. Me vi un monitor de televisión que monitorizaba 8 curvas vitales mías, que si la presión sanguínea, que si la presión craneana, que si la oxigenación de los dedos, etcétera, los latidos del corazón, etcétera, etcétera. Y entonces eran unas líneas verdes muy bonitas, ¿no?, en forma de zigzag. Y cuando pasaba algo inusitado, algo no previsto, esas líneas subían o bajaban, se alteraba ese zigzagueo tan bonito. Y entonces yo me di cuenta de que según era la índole de mis pensamientos, según que mis pensamientos fueran alegres o tristes, positivos o negativos, inquietos o tranquilos, cambiaban esas líneas, y saltaba una alarma. Y
Y entonces venía corriendo una enfermera y yo le decía, no se preocupe usted que lo he hecho yo con la cabeza, enseguida se lo arreglo. Y efectivamente se lo arreglaba. Bueno, esto lo explico porque así aprendí a morir. Aprender a morir, y esto lo sabemos perfectamente y nos lo dice la ciencia, simplemente la actividad eléctrica del cerebro, los hercios, los ciclos por segundo, van disminuyendo. Pasamos desde, bueno, no desde gamma, porque gamma es un estado de sobreexcitación en el que llega a haber hasta 100 ciclos por segundo, pero normalmente estamos en beta. De beta bajamos a alfa, de alfa bajamos a gamma, de gamma bajamos a delta, etcétera, etcétera, y cada vez vamos descendiendo en esa actividad cerebral del cerebro hasta que llega un momento en que ya caes en coma y ya en el último momento te mueres. Bueno, pues hay un momento al cual yo tuve acceso en aquella experiencia, que es el que está por debajo de alfa, y antes de llegar al coma. En ese momento, que está más o menos comprendido entre los 7 y los 4 ciclos por segundo, ciclos eléctricos por segundo, hercios, tienes acceso a bolsas del inconsciente colectivo y del inconsciente personal que te iluminan verdaderamente sobre los grandes misterios del universo, con la virtud de que los memorizas, de que te acuerdas perfectamente cuando regresas a estados de conciencia, bueno, pues más racionales, ¿no? Bueno, eso es determinante, eso lo puede hacer cualquiera. Aprendes además a visualizar algunas dolencias que puedas tener, por ejemplo la tensión, sin ir más lejos, y cuando has aprendido a memorizar visualizándolo con esas líneas, cómo puedes subir o bajar la tensión, ya lo puedes hacer sin necesidad del monitor de televisión. Venden incluso unos kits, unos aparatos venidos de Estados Unidos, que los puedes tener en tu casa y hacer esto. Bueno, eso es ni más ni menos que aprender a morir. Y aprender a morir, hablo de una muerte natural, claro, no hablo de una muerte entre espantosos dolores originados por la enfermedad que sea o en un accidente, ¿no? Hablo de lo que es la muerte natural. Es un proceso dulcísimo, es un proceso suave, es un proceso en el que no se sufre lo más mínimo, al contrario, en el que se va teniendo la sensación de que vas traspasando un umbral, traspasando una línea, y que más allá de esa línea, bueno, pues vas a encontrar respuesta a todo aquello que te has preguntado a lo largo de la vida. Fernando, perdona que te cuente una experiencia personal, porque es que tú cuentas la tuya de tu operación de corazón y las experiencias asociadas a ella. Yo he tenido también esas experiencias, pero no asociadas a una operación. Fíjate, una vez me sucedió cuando me ahorqué con una cuerda de escalada que llevaba en una moto, ¿sabes? Que se enganchó en el piñón de la rueda trasera. Y tuve una experiencia muy parecida a la que tú relatas, pero evidentemente no en un quirófano. Bueno, es que este tipo de experiencias no hace falta estar en un quirófano. A mí me sucedió en un quirófano, pero simplemente en la meditación te pasa también. Es decir, si tú llegas al trance de meditación profunda y te hacen un encefalograma, estás dando prácticamente encefalograma plano. Estás prácticamente muerto. Y sin embargo no estás muerto. Así que no tiene nada de extraño eso que te pasó. Además, mira, ese mismo proceso se produce en todas las situaciones límites. Cuando hay un peligro, o en el ayuno, o en fin, o en el sexo practicado de una determinada manera, o en la creación artística. Es decir, en todo aquello que de alguna manera te lleva a un trance, no te lleva al éxtasis. Y tú sabes que la hipoxia, la falta de oxígeno, como el exceso de oxígeno, te llevan también a ese tipo de trance. Por ejemplo, Stanislas Grof los utiliza muchísimo, ¿no? La hiperventilación que utiliza el psiquiatra Stanislas Grof, checo, pues se parece muchísimo a esto que estás contando. Tú sufriste un proceso de estrangulamiento. Tú fíjate, por ejemplo, que las viejecitas que se metían en las iglesias, bueno, el ambiente de la iglesia, ¿no? La penumbra, las imágenes de los santos, de las vírgenes, los iconos, lo que sea, el olor a incienso, todo eso ya te predispone al trance. Pero estas viejecitas que se ponían a desgranar un rosario, viejecitas o no viejecitas, que se ponían a desgranar un rosario y que repetían determinadas letanías, Kyrie eleison, o bien ora pro nobis, que son mantras perfectamente calculados para que vayas enrareciendo progresivamente el oxígeno de la sangre y aumentando los niveles de anhídrido carbónico. Entonces acaban viendo que Cristo les guiñaba un ojo, por así decir, o que la Virgen movía una mano. Es decir, estaban cayendo también en ese estado de irrealidad que precede a la iluminación. Fernando, ahora hablaremos de recetas, de remedios, ingredientes, pero antes, en el libro tú planteas, y en una conversación que tuvimos hace unos 15 días me lo decías, para ti hay 3 cosas que son fundamentales para conseguir esa eterna juventud. Por una parte, el sentido del humor. Por otra parte, trabajar por vocación. Y la tercera, indiscutible, el sexo.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Jesús, y esto no lo digo yo, No, soy David. los doctores del antienvejecimiento, en primer lugar, eso que llamamos, gozar de buena salud, es decir, no envejecer lentamente, depende de tres grandes vectores, de tres grandes factores. Uno, por supuesto, es la genética. La genética, venimos al mundo con la genética que venimos, no es un mérito, es un don, pero la genética hay que cuidarla, hay que ampararla, hay que fortalecerla, hay que guiarla, hay que enriquecerla, y para eso sirven, pues las famosas pastillitas, ¿no? Pero eso es una tercera parte. Hay otras dos terceras partes igual de importantes. Una es llevar una vida saludable. Si no llevas una vida saludable, de poco te va a servir el cuidado de la genética. Quiero decir, por ejemplo, si fumas, o si tomas azúcar, pues olvídate de la buena salud, no la vas a tener nunca, ¿no? Azúcar por encima de determinadas cantidades. Y luego hay el estilo de vida, llevar un estilo de vida requiere además una extraordinaria fortaleza moral, porque si no tienes fuerza de voluntad, el estilo de vida a veces puede ser muy incómodo, puede ser muy enojoso. Estamos continuamente rodeados de tentaciones para no seguir adelante con nuestro estilo saludable de vida. Entonces requiere voluntad, pero también libertad. Yo digo que el instinto de libertad es fundamental. Es decir, que no hay que ser integrista de nada, tampoco de estas cosas que yo estoy diciendo. Es decir, que yo sé perfectamente, por ejemplo, que un chuletón de carne de vaca roja es malísimo para la salud, y el colesterol, y los triglicéridos, y patatín y patatán, pero si un día te apetece tomarte un chuletón de buey, te tomas un chuletón de buey y no pasa absolutamente nada. Es decir, hay que conservar la libertad. Perdón, acabas de decir una cosa importantísima, la tolerancia. Claro, los clásicos de la aparición universal destacaban siempre 4 elementos. Has dicho 3 al principio, que es la dieta, la quietud, la tolerancia, y el otro lo has insinuado a lo largo de todo el tiempo. El tiempo, tener claro el tiempo que se tiene, dónde se está y cuál es el objetivo que se tiene en la vida, que es el mantenerse siempre vivo por la curiosidad, el interés y el buscar cosas nuevas. Bueno, ahí ya llegamos al tercer vector, que es el carácter, que es la filosofía de la vida, cómo encaras la vida. Es decir, y ahí de lo que se trata es del famoso nocete ipsum, conocerte a ti mismo. El primer deber, el primer paso en el camino de la constante juventud es la tentativa de conocerse a ti mismo. Cuando sabes quién eres, sabes lo que quieres hacer y lo que debes hacer. Y es maravilloso porque al mismo tiempo, te das cuenta de que lo que debes hacer es lo que quieres hacer, con lo cual no hay contradicción entre lo uno y lo otro. El resultado de esos dos sumandos es la conciencia tranquila, y con la conciencia intranquila es imposible tener buena salud. Lo vas a somatizar seguro. Si tú te miras al espejo por las noches y llegas a la conclusión de que te has portado mal, de que has hecho daño a tus semejantes o a ti mismo, lo vas a somatizar. Entonces todo esto es necesario, y al mismo tiempo has mencionado una cosa importantísima, que es el sentido del humor. Y el sentido del humor, por supuesto, que empieza por uno mismo. Uno tiene que ser capaz de tomarse a guasa a sí mismo, ¿no? De no tomarse demasiado en serio. Yo recuerdo cuando era pequeño, lo recordamos todos, aquellos libritos que se llamaban selecciones del Reader's Digest, ¿no? ¿Me acuerdo hasta yo? Claro, sí, claro. Con las novelas resumidas. Pues quizá recuerdes, Jesús, que había una sección donde se contaban anécdotas, cosas chistosas, etcétera, que se llamaba La risa, remedio infalible. Y es verdad, tú siempre que me veas me habrás visto sonriendo. Yo sonrío siempre. Yo yendo por la calle, porque la juventud es una vocación. Hay gente que nace joven y muere joven, y hay gente que nace vieja y muere vieja. Es una vocación. Entonces, yo sé ir por la calle y me doy cuenta perfectamente de quién ha nacido con la vocación de juventud y quién ha nacido con la vocación de senectud. Basta ver la cara. Los que van ahí cejijuntos, ensimismados, mirando hacia abajo, serios, como si estuvieran gruñendo por dentro constantemente, esos han nacido viejos. En cambio, si eres una persona que se va riendo, que mira derecha e izquierda, que mira lo que pasa en las nubes, que mira los pájaros, que mira lo que hay en el techo de los edificios, es sorprendente la cantidad de cosas hermosísimas que hay en los techos de los edificios. Por ejemplo, los de Madrid están llenos de cúpulas, de estatuas, de cosas que se va perdiendo la gente que no mira hacia arriba. Bueno, todo eso es muy importante, ¿no? Y todo eso, la suma de todo eso, es ni más ni menos que la constante juventud, que no tiene nada que ver con la cronología. Se trata de, mientras estés vivo,
procura estar vivo de una forma juvenil. Hay esa anécdota que a mí me gusta tantísimo de la historia de la literatura, en la cual uno de mis modelos, precisamente de escritor, Stevenson, uno de los más grandes narradores de la historia de la literatura, que era un hombre de salud frágil, endeble, y de hecho murió joven. Un día pues fue al médico y era, en fin, como era escritor, los escritores pues casi siempre tenemos tendencia a ser personas, hombre, de vida un poco disipada, de vida bohemia, que si mujeriegos, que si noctámbulos, que si un poco borrachines y estas cosas, y Stevenson era así. Entonces fue al médico, el médico lo auscultó, lo miró por aquí, por allá, y le dijo: señor Stevenson, si sigue usted llevando la vida que lleva, morirá joven. Y Stevenson le dijo: doctor, siempre se muere joven. Claro, sí, sí. Una de las cosas, Fernando, se podría resumir en que hay que saber vivir y hay que saber morir. Y desde luego no tomarse en serio nada, ni siquiera uno mismo. Yo doy fe porque dentro de ese sentido del humor que tienes tu propio ataúd que sirve de mesa, en fin, colocado con miles de avalorios de tus múltiples viajes, y que en definitiva es una especie de burla, ¿no?, de guiño hacia la muerte, donde no se le tiene miedo porque es la mejor manera de vivir con plenitud. Y una pregunta directa: ¿tú crees que morimos porque nos oxidamos? Sí, claro, evidentemente la oxidación es la principal causa de muerte. Entonces lo que hay que procurar es no oxidarse, y para ello hay muchos antioxidantes, cada vez más, porque realmente el mundo no para de descubrir antioxidantes, y hay que comer poco. Lo único que la ciencia ha establecido de modo tajante, paradigmático, sin duda alguna, que ayuda a no envejecer, es comer mucho menos de lo que comemos. A mí, Jesús, en España, vamos, lo que comen los españoles me resulta asombroso. Yo voy a comer a un restaurante y de verdad que, no te digo ya con una ración, yo digo, una ración en española comen 10 japoneses, pero simplemente con una tapa a mí me sobra la mitad. Entonces esto tampoco impide que un día dices, bueno, hoy voy a hincharme, venga, y te pegas un festín de muerte, vale. Pero eso es una excepción, ¿no? Entonces hay que comer muy poco, porque comiendo nos oxidamos, y luego hay que cuidar muchísimo las hormonas. Las hormonas son el secreto de la juventud, de la vitalidad. Entonces, bueno, todas ellas, la hormona del crecimiento, por supuesto, la melatonina, la hormona de la glándula pineal, que va decreciendo a medida que vas añadiendo años a tu pedigrí, y que regula los ritmos del hombre con la luz y la oscuridad, los ritmos circadianos. Entonces, fíjate que además la glándula pineal, que es la que la produce, está exactamente donde los orientales sitúan el tercer ojo. La melatonina es un antioxidante formidable. Tiene además la virtud de que es completamente atóxica. Puedes tomar toda la melatonina que quieras y no te va a pasar nada. Te lo digo porque yo, que descubrí la melatonina en 1995, la empecé a tomar, y bueno, poco a poco he ido aumentando la dosis, y últimamente, hasta que fui a la clínica esta que te digo, tomaba 10 miligramos, que ya me parecía una cantidad bastante elevada. Bueno, pues en esta clínica tuve que estar un día entero metiéndome unas torundas de algodón cada 3 horas en la boca, a oscuras, con una luz rosácea o no sé qué, sin que me diera la luz del día, y enviar esas torundas a un laboratorio que hay en la Universidad de Granada, que es el único que hace en España este análisis, y entonces ellos establecieron la cantidad de melatonina que yo necesito, que es distinta a la que tú necesitas, porque otra de las cosas importantísimas es que mi elixir sirve para mí, y en gran medida puede servir también para los demás, pero no en exacta medida. Cada uno tiene que ir calibrando su propio elixir, porque todos somos personas diferentes. Bueno, pues descubrieron que necesitaba nada menos que 60 miligramos de melatonina, cosa que me estoy tomando desde hace ya 5 o 6 meses, y bueno, te aseguro, no es que duerma más, porque la melatonina no es ni un somnífero, ni un sedante, pero se utiliza también para dormir, ¿no? No, simplemente regula la relación del hombre con la luz y la oscuridad. Desde ese punto de vista, pues ayuda también a dormir, pero te da un sueño denso, esponjoso, macizo, vamos, como cuando tenías 15 años, ¿no? Es fantástico. Y luego he descubierto, y esto lo he descubierto últimamente, porque claro, mi elixir también cambia constantemente. Es decir, yo no tomo ahora lo que tomaba hace 6 meses, ni hace 5 años tomaba lo que tomaba hace 25. Se va elaborando poco a poco al hilo de la vida. Y entonces hace aproximadamente año y pico empecé a tomar otra hormona, que es la testosterona. Bueno, la testosterona es extraordinaria, porque claro, tú dices testosterona e inmediatamente hablábamos antes del sexo y enseguida, o mejor dicho, me ponías tú el trapo del sexo delante y enseguida te voy a hablar. Es que, como sé que te gusta la tauromaquia, yo ya te citaba. Bueno, pero en fin, la testosterona, que todo el mundo cuando dices testosterona piensa en el sexo, sí, por supuesto que sirve también para el sexo, pero sirve para todo. Es un estimulante de la vitalidad en general y mejora todas las funciones del organismo y mejora la piel. Y entonces,
Lo que pasa es que hay que, a diferencia de la melatonina, que no pasa nada, si la tomas, la testosterona, bueno, hay que tomarla bajo la vigilancia de un urólogo, porque la testosterona tiene el problema de que, si bien retrasa la aparición del cáncer de próstata, caso de que el cáncer de próstata ya haya aparecido, lo acelera. Por lo tanto, cuando tomas testosterona, yo la tomo mañana y tarde, me pongo un gel, testogel, que lo venden en las farmacias, vamos, no es ninguna droga prohibida, ni mucho menos, pues cada 3 meses pues me hago un análisis de los niveles gonadales de mi organismo, ¿no?, para ver si todo va bien, ¿no? Y efectivamente todo va bien, y resulta un poco, no sé, un poco absurdo hablar de la propia próstata, pero vamos, yo te aseguro que tengo una próstata de película. La semana pasada fui a hacerme el chequeo que me hago cada 3 meses, y de verdad que mi urólogo, el doctor Litton, alzó, después de hacerme, bueno, esas cosas que hacen, ya sabes tú lo que es, para ver cómo tienes la próstata, de meterte el dedo por donde te lo meten, vaya, alzó los brazos al cielo y dijo: ¡qué maravilla de próstata! Nunca he visto una igual. Yo me tiro 10 o 12 horas. Hay gente que le hace ilusión unas cosas. Que no tengo que ir al váter, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todo eso, sin duda alguna, la testosterona ayuda. Bueno, ya que hemos entrado en esos ingredientes que tú tienes dentro de tus recetas y que hablas en el libro, en Shangri-La, el elixir de la eterna juventud que ha editado Planeta, hay posiblemente uno de los que, bueno, se puede considerar como la joya de la corona, ¿no? Y ahí lo estaba hablando con Jesús también, y es el reishi. Tú hablas ampliamente de él y, bueno, de hecho, has sido una de las personas que, como quien dice, que lo ha traído a España. No una de las personas, soy la persona que lo ha traído a España, te lo aseguro. No estoy presumiendo de nada que no haya hecho. Yo empecé a hablar del reishi, cuando empecé a tomarlo, y empecé a tomarlo en el mes de enero de 1993, gracias a un amigo mío, misionero claretiano en Japón, que vivía en Japón desde los años 40, y que fue el que descubrió esta seta, que es el Ganoderma lucidum, que era una seta que en la antigua China, es de origen chino, era una seta que crecen dos. El auténtico reishi crece en 2 setas cada 40 hectáreas de bosque viejo. Y entonces en la antigua China era una seta reservada exclusivamente al emperador y su familia, a lo cual se atribuye la proverbial longevidad del emperador y su familia, y el hecho verdaderamente chistoso de que el emperador tenía más soldados a 4 patas, buscando setas en los bosques, que defendiendo el infinito kilometraje de la muralla china. Bueno, pues el problema del reishi es que se incorpora, en fin, había que hacer una serie de cocciones, las tomando sucesivamente, y se incorporaba únicamente un 13% de los beta-glucanos, del germanio, en fin, de lo que constituyen los principios activos del reishi. Y los japoneses lo han cogido, han roto la membrana molecular, han hecho unos cultivos ecológicos extraordinarios, de una delicadeza verdaderamente asombrosa, y entonces el único reishi que de verdad funciona es el reishi de origen japonés. A mí me resulta un poco enojoso hablar de esto, porque el único reishi japonés elaborado con estas características que se vende en España, lo vende mi mujer, lo vende Naoko en una pequeña tienda online, porque fui yo el que, al darme cuenta de las portentosas virtudes terapéuticas de esta seta, bueno, pues empecé a importarlo. Y entonces a mí lo que, por ejemplo, en fin, personas como Pablo Motos, personas como Imanol Arias, etcétera, se han convertido en entusiastas del reishi, pero a mí me desespera un poco, porque el reishi, que no conocía nadie cuando yo empecé a hablar de él, ahora está hasta en la sopa. Tú te vas, por ejemplo, ahora al Corte Inglés de Preciados, y te encuentras a la entrada un expositor entero lleno de reishis de todas las procedencias. Y hay reishi tailandés, camboyano, chino, coreano y gallego, de todas partes, ¿no? Y realmente ese reishi, hombre, yo no puedo decir que todos ellos sean ineficaces, no lo sé, pero vamos, sospecho que desde luego no tienen nada que ver con el japonés. Entonces, claro, yo hablo del reishi, del sumo reishi, que es como se llama el reishi que yo tomo, sumo, como el luchador, sumo reishi, ¿no? Y la gente se va alegremente al herbolario más cercano y adquiere un reishi que le sale más barato, porque este es más caro que el otro, con lo cual está literalmente tirando el dinero. Sí. Bueno. Y luego otra cosa también, oye, la falta de constancia de la gente, porque el reishi y otras muchas sustancias de las que yo tomo es algo que, como la melatonina, sin ir más lejos, o la testosterona, lo tienes que tomar todos los días de tu vida a partir del momento en que empiezas a tomarlo. Si lo tomas un mes y te cansas, sencillamente has tirado el dinero, no te va a servir para nada. Bueno, pues la gente lo toma alegremente un mes y luego se cansa y deja de tomarlo, ¿no? Y dentro de esos mejunjes, de esa cantidad de vitaminas, hormonas, hay otras palabras que en principio suenan raros, pero que también de alguna forma las has popularizado. Estoy hablando de otro hongo japonés, el shiitake.
shiitake, mainake, hay 3 hongos terapéuticos y gastronómicos, porque bueno, el reishi no se toma se podría tomar también al ajillo, pero te saldría carísimo, ¿no? En cambio, el shiitake, por ejemplo, en Japón, bueno, es uno de los componentes más exquisitos de la cocina japonesa, y te vas al supermercado y te lo vas a encontrar por todas partes. Y el mainake también. Efectivamente, los hongos, son sustancias, son productos, son vegetales muy misteriosos. Por ejemplo, hablábamos antes de las drogas enteogénicas. Bueno, el psilocibes crece fundamentalmente en la boñiga de las vacas, y curiosamente ese es uno de los motivos por los que se sospecha, hay otros, no está demostrado, que la vaca es un animal sagrado en la India, porque la India además, curiosamente, hay una frontera gastronómica en la humanidad que es radical, que son los países o las zonas o las regiones micófobas y las micófolas. Por ejemplo, en la misma España, Galicia es micófoba, y en cambio el País Vasco o Cataluña o Castilla son micófilas, ¿no? Entonces la India, Japón es micófilo, y en cambio la India es un país micófobo. Los indios no comen setas, pero sin embargo han convertido en sagrado el animal cuyas boñigas, cuyos excrementos sirven de fermento, de caldo de cultivo, precisamente a esas setas enteogénicas milagrosas que generan estados de conciencia de extraordinaria lucidez. Fíjate que todos los elementos, ¿no?, dentro de esta farmacopea que estás citando son elementos tangibles, materiales. Y se podría citar la esquisandra, el hamaca, el noni, en fin, cantidad de ellos. Pero una pregunta que posiblemente tú sé que la conoces perfectamente y que puede llamar la atención a nuestros oyentes. Todo esto es material, pero también se puede conseguir ese elixir con elementos inmateriales, y estoy hablando, por ejemplo, de la meditación. Bueno, la meditación es el experimento de iluminación y por lo tanto de inmortalidad y de eterna juventud y de felicidad más importante que pueda cometer el ser humano. Todo esto que yo estoy diciendo, todos esos estados de conciencia alterados que se alcanzan ingiriendo este tipo de sustancias o en las situaciones límites y tal, todo eso es prêt-à-porter, por así decir. La meditación es lo verdaderamente importante. La meditación, mira, yo siempre cuento para explicar un poco lo que es la meditación. Bueno, ahora está muy de moda la meditación, otra cosa que hasta que Ramiro Calle y Fernando Díez y yo y algunas personas empezamos a hablar de la meditación, pues también sonaba a chino aquí. La meditación, a mí, cuando llegué a la India hace muchísimos años, te estoy hablando de los años 60, me explicaron en forma de apólogo lo que era la meditación. Y me contaron la hermosísima historia de el prisionero, el cautivo y la princesa. Era la historia de un cautivo que estaba arrojado en lo alto de una torre, y todas las noches su amada, una princesa, acudía al pie de la torre y hablaba con él desde el pie de la torre, en fin, lo consolaba y le expresaba su amor. Y un día esta princesa llegó con una lucecilla en la palma de la mano que el cautivo vio desde su ventana, y entonces dije, ¿qué será eso tal? Y la princesa hizo así con la mano hacia arriba y la lucecilla echó a volar, y era una especie de luciérnaga, no un escarabajillo, que se posó atraída por la luz que salía de la ventana de la torre del prisionero en el alféizar de esa ventana. El prisionero se inclinó sobre ella y vio que ese escarabajillo llevaba atado a una de sus patitas un sedal muy ligero. Empezó a tirar del sedal, que medía varios metros, y al cabo de esos metros el sedal estaba atado a un bramante. Empezó a tirar del bramante y lo mismo, al final el bramante estaba unido a una cuerda. Empezó a tirar de la cuerda y al final la cuerda estaba unido a una soga, y el prisionero ató esa soga a uno de los barrotes de su ventana. Esa soga podía ya sostener el peso de un hombre, se descolgó por ella y huyó feliz en la oscuridad de la noche acompañado por su amante. Bueno, pues la meditación es eso. Al principio es una luciérnaga, una lucecilla, un escarabajillo que se te escapa, que aparece y desaparece, que está y no está, ¿no? Huidizo, ¿no? Y poco a poco esa lucecilla va cobrando entidad, va cobrando presencia, y se convierte en una luz capaz de sostener todo el peso del hombre. Bueno, en esos momentos estalla la felicidad y estalla el conocimiento, y entiendes todo lo que es la trama del universo en la que todo, absolutamente todo, está entrelazado. Al hilo de lo que estabas diciendo de la felicidad, recuerdo Epicuro, pues tenía esa frase de la felicidad consiste en vivir oculto, ¿no? ¿Dónde radica para ti la felicidad?
Pues mira, ahí como dicen los mexicanos, me has dado en la madre, porque vamos, yo tengo dos filósofos favoritos, que son filósofos de andar por casa, no filósofos de grandes sistemas, como Platón o Aristóteles o Hegel, que son precisamente Diógenes y Epicuro. Y Epicuro efectivamente decía que la felicidad estriba en vivir oculto, y yo estoy completamente de acuerdo con él, y evidentemente desde ese punto de vista mi vida ha sido un completo fracaso, porque no he conseguido vivir oculto, ¿no? Yo salgo a la calle, no comprendo cómo un escritor, un escritor un poco rarito, como lo soy yo, de ideas extravagantes, que se ha pasado la vida haciendo programas de televisión de poca audiencia a altas horas de la madrugada, ha conseguido que lo conozca todo el país. O sea, yo voy por la calle y de verdad que es como si fuera Julio Iglesias. Me va parando todo el mundo, intentan sacarme fotografías, que es una cosa que me desespera, ¿no? Entonces no he conseguido vivir oculto y bueno, para recuperar esa dimensión, pues lo que he decidido que la única solución es echar mucha tinta alrededor. Es decir, en fin, la estrategia del calamar, ¿no? Y así esconderme en mi propia tinta, ¿no? Pero efectivamente, y en fin, y eso es la línea de Horacio, es la línea de Fray Luis, es la línea de Francisco de Aldana, es la línea de Fray Luis de León, la descansada vida del que huye del mundanal ruido, es la epístola moral a Fabio, ven y verás el alto fin que aspiro antes que el tiempo muera en nuestros brazos, de cuanto simple me dormí rompí los lazos, ¿no? Bueno, ese es mi ideal de vida, y bueno, si me voy a ese Shangri-La que es Castilfrío, pues estoy buscando eso, pero resulta que he tenido que poner, como tú sabes, Jesús, porque estuviste allí, como has dicho antes, y yo en esos azulejos que tengo en la puerta de mi casa, he tenido que poner uno que dice un poco borde, un poco antipático, un poco agrio, que dice visita no acordada, visita no deseada, porque es que han llegado a venir allí, una vez vino un autobús, como si aquello fuera un lugar de culto jacobeo, vamos, ¿no? Y he tenido también que poner ese verso de Miguel Hernández que a mí me define perfectamente, que es yo solo soy yo cuando estoy solo. Porque todos llevamos dentro, y eso lo sabéis vosotros muy bien, nos lo dicen los chamanes, es una de las grandes lecciones del chamanismo, todos llevamos dentro lo que ellos llaman un animal de poder. El animal de poder, el hombre es un ser bipolar que por una parte está hecho de naturaleza, somos animales, y por otra parte está hecho de artificialidad, de cultura, de historia, ¿no? Y bueno, y estamos ahí siempre con esa pugna, ¿no? Y entonces nuestra parte natural, que en definitiva es nuestro carácter, es la que viene definida por el animal de poder. Bueno, yo, exagerado como soy, lo decíamos antes, en vez de tener un animal de poder tengo 5. Esos 5 son el lobo, el lagarto, el escarabajo, el oso y naturalmente el gato. Estos 5 animales comparten características comunes, son solitarios, son huraños, son esquivos, son limpios, son ecológicos, ¿no? Y bueno, esa es mi personalidad, ese es mi animal de poder, y de ahí que yo haya buscado toda mi vida ese vivir oculto que nunca he conseguido. Un hilo oculto que desde luego sí que lo practicas en tu vida, y fíjate que uno de esos libros claves, ¿no? Aparte de este que estamos ahora un poco glosando, ¿no? Este Shangri-La, el elixir de la eterna juventud, que por cierto yo he sido de los pocos que ha visto ese lugar secreto en tu casa, ¿no? Donde colocas casi de forma religiosa cada uno de los frascos, y que me lo revelaste. Es decir, bueno, aquí está precisamente mi elixir de la eterna juventud cuando estabas escribiendo este libro. Pero en unos lugares donde glosas perfectamente esa sabiduría que te da los años. Hay que recordar que hace muy poquito has cumplido 80 años. Pero no solo la sabiduría lo da al cumplir los años, sino tu experiencia vital, tus viajes, tus obras, en fin, cantidad de bagaje cultural que llevas a tus espaldas. Pero si tuvieras que dar ese consejo que te pidiera muchísima gente, ¿no? No tanto de estos ingredientes que estamos comentando para alargar la vida o para intentar que sea más confortable. Esos consejos para ser mejor persona, que de alguna forma, ya digo, quedan glosados en ese sendero de la mano izquierda. Si tuvieras que elegir 3 consejos que tienes que dar a nuestros oyentes para vivir una vida plena, con independencia que lleguen a los 50, a los 80, a los 100 años, ¿qué 3 consejos elegirías? Bueno, por lo pronto les daría un consejo que zanja lo que me estás pidiendo. Les daría el consejo de no seguir consejos. Muy bien. Es decir, de buscar sus propios consejos, de no escuchar a los demás. En segundo lugar, les diría lo que en cierta ocasión dijo Krishnamurti al término de una conferencia que dio, seguida por un coloquio, por un diálogo, y alguien del público se metió con él, lo censuró, lo criticó, y Krishnamurti, en fin, desde una serenidad imperturbable, le dijo: mire usted, yo soy absolutamente indiferente al elogio y al denuesto. Bueno, pues hay que ser así. Cuando uno cree que hay que hacer una cosa, hay que hacerla sin pedir nunca permiso y sin esperar ni elogio ni denuesto por ello. Y luego le daría también el viejo
consejo de la Bhagavad Gita. Hay que hacer las cosas no por sus frutos, sino por ellas mismas. Y lo curioso es que cuando las haces por ellas mismas dan más fruto. A mí ahora, llevándolo al terreno de la literatura, que es mi terreno, a mí ahora me irrita extraordinariamente el hecho de que yo antes, cuando empecé a escribir, o antes de empezar a escribir, cuando yo quería ser escritor, y no sé, hablaba con la gente de literatura, o me iba al Café Gijón, o donde fuera, y uno sacaba un libro y se le preguntaba por el contenido del libro, por la filosofía del libro, por el argumento del libro. Ahora sacas un libro y da igual que te vayas al Café Gijón a hablar con otros escritores o que vayas por la calle y se te acerque un posible lector, un transeúnte, todos lo que te preguntan es siempre lo mismo. Funciona, es decir, se vende. A mí eso me escandaliza extraordinariamente. Y yo les digo, oiga, yo no vendo libros, yo escribo libros. Los libros los venden los libreros, los distribuidores y los editores, y yo les estoy agradecido. Y si se venden más libros de los míos, muchos libros de los míos, muy bien. No voy a decir eso que no, porque eso me permitirá, bueno, tener un dinerillo que me ayudará a seguir escribiendo otros libros, pero yo no vendo libros. Entonces yo no escribo, yo cuando se me acerca al término, en fin, de una conferencia, cosa que también sucede a menudo, pues algún chico joven que quiere ser escritor, pero que no está seguro y que te pide eso, un consejo para averiguar si él verdaderamente es un escritor o no, y si debe seguir ese camino, yo siempre le pregunto dos cosas. Una, que no es mía, que es de Faulkner. Faulkner en cierta ocasión similar le dijo a uno de estos chicos que se acercó, le dijo con cierta ira, ¿no? Le dijo, ¿eres capaz de vender a tu madre en letras de molde? Si no eres capaz de hacer eso, no eres escritor. Con eso Faulkner no quería decir nada cruel respecto a las madres. Quería decir que un escritor tiene que estar siempre dispuesto a decir la verdad, a decir todo lo que piensa. María Zambrano decía, hay cosas que no se pueden decir, pero esas son precisamente las cosas sobre las que hay que escribir. Y lo segundo que yo le digo, en fin, a estos alevines de escritor que se me acercan es, si estuvieras en una isla desierta, ¿escribirías? Si me dicen que no, digo, tú no quieres ser escritor, tú lo que quieres es llevar una vida literaria, tú crees que con los libros se gana dinero, se liga, se aparece en la televisión, se lleva una vida glamurosa, pero si tú en una isla desierta no escribirías, es que no eres escritor, no tienes la vocación de escritor. No hemos hablado, Fernando, de los alquimistas, de esa supuesta piedra filosofal con el que consiguen el elixir de la eterna juventud, pero sí me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, como conocedor que eres de la historia, ¿tú crees que alguien, alquimista, emperador, sabio, chamán, ha encontrado alguna vez la auténtica piedra filosofal, ha encontrado ese elixir de la eterna juventud? ¿Existe algún lugar donde físicamente se pueda encontrar esa fuente que emana vida? No existe, es decir, la fuente de la eterna juventud es la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Es como el grial, el santo grial. El camino es la eterna juventud, el camino es la panacea, el camino es la fórmula. Ya sabes que una de mis novelas se titula, y bueno, es un concepto y es una frase que viene del Popol Vuh, del libro sagrado de los mayas, el camino del corazón. Entonces, ahí, es decir, si tú sigues un camino con corazón, antes o después llegarás a la fuente de eterna juventud. Y mira, curiosamente, estamos dejando siempre el sexo, porque ahora, a raíz de la aparición de mi libro, la verdad es que casi todo el mundo que se me acerca por la calle Jesús, sobre todo si son varones, si son mujeres no, pero si son varones, casi todos me preguntan, oye, pero todas esas cosas que tú tomas sirven para el sexo, ¿funciona o no funciona? Para hacer el amor, sirven para... Y bueno, efectivamente hay mucho sexo en este libro, pero para que el sexo funcione... mi libro viene, lo habrás leído tú, viene arropado por una historia de amor. Sí. Hay dos textos de una escritora y periodista muy buena, por cierto, que se llama Ana Grau, y no hay por qué ocultar su nombre, porque ya es público y notorio además, que es la mujer con la que yo me voy a ir a vivir de un momento a otro, pero vamos, ya, en la que llevo pues 2 años y medio de un amor volcánico verdaderamente, y ella abre el libro con un texto muy bonito y lo cierra con otro texto, ¿no? Y bueno, ahí hace hincapié, menos mal que es ella la que lo hace, porque si lo hiciera yo sonaría fanfarronada típica de varón, de machito en la taberna, ¿no? Es ella la que da fe de la extraordinaria actividad sexual que yo puedo desarrollar a los 80 años, que te aseguro que es superior a la de los 20 años. Superior en calidad, por supuesto, pero eso vale para todo el mundo. Todo el mundo hace el amor mejor a los 40 que a los 20 y a los 60 que a los 40, porque hacer el amor, como a todo en este mundo, se aprende. Eso es normal, pero es que yo verdaderamente lo hago
más veces y durante más tiempo de lo que lo hacía a los 20 años. Esto te aseguro que no es una chulada, es así, pero tiene un secreto. Tiene, por supuesto, en fin, el secreto de cierta vitalidad, el secreto de las pastillas, el secreto de todo aquello de lo que estamos hablando, pero fundamentalmente, para que eso suceda, para que el sexo se convierta en una fuente de eterna juventud, hay que tener un partener. El sexo no es un asunto a solas, el sexo es un asunto como mínimo de dos, puede serlo incluso de más de dos, pero bueno, ya, sin buscar esas parafilias, es un asunto de dos. Entonces, cuando tienes la suerte, uno de los dramas de nuestra época, Jesús, es la desavenencia creciente entre los hombres y las mujeres. En estos momentos, 3 de cada 4 matrimonios en España y en el resto del mundo se divorcian en cuanto llega el famoso tedio conyugal, que aparece en un periodo que va desde los 2 años hasta los 15, pero antes o después aparece impepinablemente, excepto en ciertas ocasiones en las que de repente, por lo que sea, un hombre y una mujer se encuentran y, mira, Platón y Aristóteles hablaban, imaginaban que existía una especie de huevo primordial, de huevo anterior a la aparición de los seres humanos, que se partió en dos y que, en fin, esos amores entre los hombres y las mujeres obedecían al deseo de volver a juntar las dos partes de ese huevo, en fin, un poco lo de la media naranja, ¿no? Y entonces eso generalmente no sucede, porque los hombres y las mujeres somos animales muy diferentes y nos juntamos para la cópula, pero no nos entendemos en casi nada de lo demás. Pero de repente un hombre y una mujer se encuentran y son la mitad de cada huevo, los que se estaban buscando desde antes de que apareciera el ser humano sobre la Tierra. Entonces es cuando ese hombre y esa mujer se cogen de la mano y se echan a caminar juntos por un camino, y ese camino tiene corazón. Al final de ese camino está la eterna juventud. Bueno, pues dejamos aquí la entrevista, Fernando, en la que hemos estado hablando de lo divino, de lo humano y, por supuesto, también de ese libro Shangri-La, el elixir de la eterna juventud que has publicado ahora recientemente y editado por la editorial Planeta. Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo. Os voy a decir 2 frases para terminar. A ver. Que encabezan el libro. Una importantísima y que resume todo. Es de Jung, el famoso psiquiatra, discípulo de Jung, discípulo rebelde, lo acabaron pegadísimos, ¿no? Y dice: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. La otra es de Carlos Fuentes, en su última novela, Adán en Edén, y dice: Señor, ayúdame a ganar la juventud con los años en lugar de perderla con el tiempo. Ubi bene, ibi patria, querido Fernando. Claro que sí, Jesús. Un abrazo muy fuerte, de verdad, y te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Otro para todos vosotros. Bueno. Y salud. Y salud. Y fuerza. Igualmente. Gotta look this world in the eye. Gotta live this life till you die. You better have soul, nothing less. 'Cause when it's business time, it's life or death. The king is dead, the life goes on. Don't lose your head when the deal goes down. But keep your eyes on the road ahead. Gotta live this life. Gotta look this world in the eye. I gotta live this life till you die. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El laboratorio del imaginante.
Seguimos con el programa tras esta entrevista con Fernando Sánchez en Dragó, y damos paso a ese laboratorio del imaginante cuando al principio comenzaba explicando yo, hablando de esas luchas, de esa búsqueda por parte de la ciencia por conseguir esa panacea universal. Muy buenas noches, Fernando López del Oso. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Bueno, para ti, buenas noches. ¿Para ti qué es esa panacea universal? Tú que eres biólogo. Bueno, yo siempre he tenido la imagen de un sabio con un sombrero de capirote, encerrado en una torre ignota y mezclando cosas en un crisol, o en un matraz, y buscando algunas combinaciones de elementos que tuvieran un efecto sobre nosotros fantástico. Pero una de los puntos de vista que más sugerentes me parecen es la posibilidad de que esa piedra filosofal esté en nuestro propio interior, que no tengamos que buscarla, sino simplemente activarla. Es decir, estamos hablando de que para conseguir esa eterna juventud, ya no sé si esa eternidad, pero sí cuanto menos esa eterna juventud, o poder vivir más años en plenitud de facultades, no hace falta buscar nada fuera, sino que en nuestro propio organismo tenemos algún elemento que con ello lo podemos conseguir. Sí, porque realmente si envejecemos es porque algo falla. Y es curioso, hay una reflexión que yo quería traer de Juan Luis Arzuaga, que dice que no hay prácticamente ancianos en la naturaleza, que eso es un hecho muy humano, pero que cuando un animal envejece o bien deja de cazar y se muere de hambre, o bien deja de correr y se lo comen. Pero que el hecho de envejecer es algo que, bueno, que tienen las ballenas, algunos elefantes y animales sociales como nosotros, ¿no? El ciclo de la vida, ¿no? Como decía. Bueno, tenemos una sociedad tan infantilizada que últimamente ningún animal se come ninguno, como es bien conocido. No, una cosa que te quería preguntar es el factor exógeno a lo que estás contando, como eres científico en ese sentido. Sí. Estaba pensando en el libro Motores de la Creación, el libro de Eric Dressler, cuando él propone, en los finales de los 80, un futuro en el que micromáquinas, a escala microscópica, guiadas por inteligencia artificial, sean capaces de reparar nuestros tejidos y curarlos y reponerlos una vez inyectadas en nuestro cuerpo. Sería un elixir de la vida total, claro. Un elixir técnico, una cosa... Eso te lo traigo hoy. Lo sabía. Que posiblemente no sea mecánico, sino que sea químico, pero que puede ser que también consigamos hacer ese efecto nosotros mismos. Y es por lo siguiente, mira, nosotros no hay ningún gen del envejecimiento, es decir, no por llegar a una edad determinada se activa en algún proceso natural que diga que nos tenemos que quitar de en medio, sino que solamente tenemos un programa genético que es el de mantenernos jóvenes. Claro. Mantenernos cuando estamos en un estado de madurez, con 20 años, con 30 años, y ahí podríamos seguir indefinidamente, y si no lo hacemos es porque algo empieza a fallar. Algo en este sistema empieza a fallar y simplemente pues empezamos a empeorar. Y pasa esto que tú comentabas, es decir, los tejidos no se renuevan, y es otra de las grandes preguntas, porque los tejidos están hechos por células que se están dividiendo permanentemente y dando células hijas que teóricamente son frescas, ¿no? Entonces, si las células forman tejidos y los tejidos forman órganos y nos forman a nosotros, y si eso se está renovando, ¿por qué demonios nosotros no nos mantenemos en un estado prístino y juvenil durante toda la vida, ¿no? O casi eternamente? Cuestión de telómeros. Cuestión de telómeros, manda narices. Los telómeros. Y la clara evidencia de Maese. Ya me he reventado la historia. Ya lo ha reventado. Ya ha dicho que no es el asesino. Sí, pero precisamente... ¿Pero cómo llegamos hasta ahí? Precisamente esa es la clave, ¿no? Porque esta renovación que se produce de forma natural cada vez se va haciendo con más dificultades, y al final se pierden más células de las que se renuevan, y las que se renuevan tampoco están muy allá. Y entonces es cuando empezamos a envejecer a nivel de tejido, y eso ya deriva a nivel orgánico. Y la clave está, como muy bien ha dicho Juan Ignacio, que se ve que es un hombre renacentista que sabe de todos los campos. Los telómeros tienen aquí mucho que decir, que son unas estructuras que están en los extremos de los cromosomas. Yo siempre lo comparo con si el cromosoma fuera un gran cordón como los de los zapatos, pues los telómeros son esas capuchitas que están en los extremos y que hacen que no se deshilachen. Entonces, si estos telómeros fallan,
como desgraciadamente sucede cada vez que la célula se va dividiendo, porque se van acortando, pues llega el momento en que o bien los cromosomas no son capaces de unirse a las partes del citoesqueleto y por tanto no se puede hacer la división celular, o directamente un cromosoma se empieza a deshilachar y la célula directamente se muere. Entonces la cuestión está en que, ¿qué pasaría si pudiéramos reconstruir estos telómeros? Pues bien, hay una enzima que se llama telomerasa y que está presente cuando el organismo está en estado embrionario y que cuando nace, desgraciadamente, empieza a perder su actividad. Y esta enzima lo que hace es que cada vez que la célula se divide, reconstruye ese telómero y le pone en su longitud original. Entonces, esto, como digo, con la edad se va perdiendo cada vez más la actividad, y luego también hay elementos externos como el estrés, por ejemplo, que hacen que esta enzima cada vez vaya degenerando. Pero los científicos se han dado cuenta de que si consiguieran estimular la actividad de esta enzima de la telomerasa, podríamos obtener lo que planteaba Carlos, es decir, una tasa de renovación cada vez mayor, con células que están cada vez más sanas, que se dividen cada vez con un nivel como si fuera de los jóvenes, y nos encontramos con tejidos rejuvenecidos y por tanto con organismos rejuvenecidos. Y entonces lo que han planteado es un tratamiento genético que se ha hecho no como planteaba Fernando Sánchez Dragó en Estados Unidos, sino que aquí las investigaciones llevan acento español, que son de un grupo dirigido por María Blasco, que es la directora del CNIO, del Centro Nacional de Investigaciones Una de Oncológicas. Nuestras grandísimas investigadoras, por cierto. Exactamente. Y que lo que ha conseguido ha sido su equipo hacer un tratamiento de terapia génica en la cual con una sola toma, es decir, nos evitamos también las infinitas pastillas, es decir, este tratamiento es único, han conseguido con ratones insertar una subunidad de esta enzima que digamos que salta esos bloqueos que hace el organismo, ¿no? Esa especie de silenciamiento que hay, se lo salta y hace que la enzima recupere su actividad. Entonces lo han probado con ratones de 1 año, que es la media de edad, y les han conseguido elevar 24% su longevidad, con ratones de 2 años, que es la esperanza de vida, que es el máximo que suele vivir un ratón, que han conseguido que vivan un 13% más, y otro equipo que lo ha debido hacer con ratones más jóvenes ha hecho que vivan un 40% más. Pero no solamente con años, es decir, sino que la clave, yo creo que coincidiremos todos, no es estar en una fase decrépita durante muchos años y durar mucho tiempo así, sino es estar en un estadio joven y vigoroso y poder alargar eso lo máximo posible, es decir, estar joven aunque tengas 90 años de calendario y pues tener una vitalidad así. Y eso es lo que ha pasado con esos ratones. Han comprobado que al tener los órganos renovados y sanos, pues presentan una serie de niveles de envejecimiento con los mismos datos que podría uno esperar en ratones más jóvenes, y que por ejemplo son sensibles a la insulina, no tienen problemas de diabetes, no hay osteoporosis, hay una coordinación neuromuscular altísima, hay un nivel muscular también muy alto, en fin, muchos de los problemas que van asociados con el envejecimiento y con las enfermedades degenerativas, desde los infartos a las neurodegenerativas, aquí aparecen evitados. Y entonces, bueno, de momento la gran clave es decir, bueno, ¿y cuándo estará disponible este tratamiento para los humanos? Exactamente, ¿no? Porque María Blasco es, la investigadora. Yo recuerdo haber leído en entrevistas que, precisamente ella estipulaba como que la edad límite de vida para un ser humano sería de unos 140 años. Sí, hay ahora mismo, si nos fiamos del registro de la documentación indonesio, hay un señor que tiene ya 145. Se llama Sodimejo, o Mak Goto. Tiene un nombre bastante extraño. Bueno, si lo pronuncias bien o mal, me da igual, ¿eh? Nos lo creemos, ¿eh? Pues al parecer está vivo y con 145 años, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, plantea que, digamos que a nivel popular, y ahora os diré por qué, este medicamento tardará bastante, o bueno, todavía no se ha planteado, y cuando se plantee será previo un largo proceso de evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. En lo positivo, puedo decir que hay una científica que es la que lo descubrió, que se llama Elizabeth Blackburn, que le dieron el premio Nobel, que fue la que descubrió la telomerasa, que haciendo estudios muy serios ha concluido que
otras actividades, como por ejemplo la meditación o el ejercicio físico, activan la telomerasa e incrementan la longitud de los telómeros. Es decir, que puede haber vías alternativas por las cuales consigamos activar esta enzima. Pero si uno está bien relacionado o por lo menos dirige su propia compañía de biotecnología, puede de una manera un poco alegal hacerse ese tratamiento. Y eso se lo ha hecho una señora que se llama Elizabeth Parrish, que dirige una empresa de biotecnología americana que ha conseguido hacer esto, ¿no? Se ha hecho un tratamiento antiedad extremo tomando telomerasa, y ella dice que está estupenda. La verdad es que yo la he visto en fotografías, tiene 40 y pocos años y está estupenda. Pero bueno, no sé si habrá conseguido algo de momento más allá que el que suban el valor de las acciones de su empresa. Eso habrá que darle un poco más de margen. Pero tú cuando tú que estás muy informado sobre todas estas fuentes, ¿para cuándo crees que esto podrá estar disponible, o cuanto menos el trabajar y el activar directamente esa enzima, la telomerasa? Mira, yo creo que tenía mucha razón Fernando cuando dijo que es un gran negocio en ciernes, porque sobre todo en los países desarrollados la gente tiene cada vez más dinero, y los que más dinero tienen van teniendo cierta edad, con lo cual una de las cosas que yo he ido viendo son como los grandes magnates, por ejemplo, de Silicon Valley, cada vez están dando cantidades de dinero más altas y más altas. Ya hablo de donaciones de 200, 300 millones de dólares a empresas que precisamente están haciendo estos estudios. Entonces yo creo que va a haber un desvío de fondos importantísimo hacia este campo, con lo cual a mí no me extrañaría que en 15 años, por ejemplo, 20 años, pudiéramos tener versiones comerciales, y yo creo que seguramente los potentados participarán de esos pequeños grupos en los cuales se testa de una forma privada estos mejunjes a ver si funcionan. O sea, bajo tu punto de vista, unos 15 años, ¿aquí en España? O por ejemplo, como apunta alguno de los mensajes que estamos recibiendo por WhatsApp, por ejemplo, los mismísimos chinos. Bueno, yo no sé si en España, digo en España porque conozco las investigaciones de María Blasco, que por cierto, ella ha creado una empresa de biotecnología que precisamente con licencia del CNIO está desarrollando este tratamiento con una vis comercial, lo cual es una novedad en España, que parece que nos cuesta dar el salto de la ciencia básica a la ciencia comercial, ¿no? Pues en este caso parece que ya han tomado buenas medidas. Yo creo que da igual si el laboratorio que lo haga está aquí o allá, porque con dinero eso se soluciona fácilmente. Sí, bueno, con dinero San Pedro canta, como dicen, ¿no? Pero bueno. Con dinero se vive más. Pero quiero decir que te da igual ir a Singapur que ir a Chamartín. Sí, ya, pero ahí estaríamos hablando del eterno problema, ¿no? Del que una cosa es que tenga acceso a esos avances tecnológicos las élites económicas, y otra cosa es que el vulgo, el populacho, entre los que nos contamos todos los que estamos aquí, pues tengamos acceso a un producto que costará como una cosa, mínimo Fernando, 6 o 7 ceros. Claro, es que el mundo tal y como lo conocemos. Claro, es que esto es un tema que un día tenemos que dedicar a un programa, que es que te has dado cuenta que llevamos, o todos nosotros, que llevamos varios programas que no tienen nada que ver aparentemente entre sí, pero que parecen indicar que hay serio riesgo que la humanidad se parta en dos. Sí, pero además es que, mira, si lo estamos viendo en nuestro país, que simplemente por los problemas del latrocinio político que hay, ya vemos que las pensiones son un grave problema para pagarlas, ¿no? Y eso simplemente porque cada vez la esperanza de vida es mayor. Estamos hablando de que la gente llega aquí en este país, pues creo que son 85 años la esperanza de vida. Imagínate que llegaran a 140. Claro, pero ojo, es que ya no solo ese es el problema ese. Además aquí ahí tenemos un problema acuciante de falta de nuevos nacimientos, con lo cual una cosa lleva a la otra, es decir, la gente tarda mucho más tiempo en morirse, afortunadamente, pero en contra no tenemos tantos nacimientos, con lo cual la pirámide se invierte, la pirámide poblacional. Lo cual no es peligroso. Si aguantamos el tirón, yo creo, mira, este planeta lo hemos visto muchas veces, estamos consumiendo a nivel global más de lo que se produce, y entonces hay dos soluciones, ¿no? Si somos 10.000 millones, pues si somos todos etíopes, pues esto tira. Pero otra solución es que seamos solo 2.000 millones y todos consumiendo como si fuéramos americanos. A mí esta segunda opción no me parece mal si llegamos a
ello, digamos, ajustando la campana de una forma natural, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en España? Al final resulta que cuesta mucho tener hijos y la gente pues prefiere tener las parejas un solo hijo. No pasa nada, bajaría el paro. Fernando, que nos ocurra como lo de la película La Isla, ¿no? Que al final esa élite es capaz de clonar ciertos órganos para permanecer siempre jóvenes a costa precisamente de las clases más pobres que por dinero pues son capaces de hacer este tipo de trasplantes de órganos y pasa lo que pasa. Es decir, que como dice Carlos, que al final parece que vamos a una disyuntiva, ¿no?, en la sociedad de los que tienen dinero y pueden generar órganos, los que no tienen dinero, que en el fondo son los donantes de órganos. Pero es que no solo eso, Jesús, lo que comentabais al principio de las transfusiones de sangre de joven, como si eso fuera un delirio, eso está avalado por la Universidad de Stanford y se ha hecho pruebas y da y parece que funciona, es verdad, lo contaste hace poco, resultados. Lo contaste tú mismo, yo creo, hace poco en el programa. Lo comentamos hace tiempo. Y es un tema que empieza a dar miedo, ¿eh? Pero no solo eso, porque puede ser mucho más extremo. Porque vamos a ver, está bien darte una transfusión de sangre o de plasma sanguíneo juvenil lleno de hormonas de crecimiento y de telomerasa flotando magnífica, ¿no?, y sentirte muy renovado, pero ¿para qué tienes que tomar un vaso cuando puedes bañarte en la fuente? Puedes hacer lo que se llama la parabiosis, que es que directamente unen tus vasos sanguíneos a un joven efebo con el cual tú tengas una compatibilidad y su sangre pasa por tu organismo y la suya pasa por el suyo. Lo que a él le suceda no te tiene por qué importar, pero tú vas a salir magníficamente renovado. Entonces, imagínate la idea... No des ideas, Fernando. Imagínate de potentados que tengan a pequeñas granjas de chicos magníficos, perdona, es lo que bien cuidados, con los cuales yazcan de vez en cuando. Pero pero a ver, es que es lo que estamos hablando al principio, o sea, la historia no sé si será cíclica o no, pero eso transformado de otra manera no deja de ser el sacamantecas, o sea, llevado de otra manera y sin esos conocimientos científicos, ni mucho menos. Pero bueno, seguro que en próximos programas y más adelante aquí en la Escóbula de la Brújula continuaremos hablando de este tema porque, bueno, es un tema que está muy en boga y que da muchísimo de sí. Muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer y si tomamos todos telomerasa seguiremos comentándolo en el programa durante muchos y muchos años. Ahí estaremos. Esa ya la tomó. Hasta luego, Fernando. Muy buenas noches. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Y bueno, y prácticamente tal cual hemos empezado el programa, lo terminamos con la última sección, porque si antes estamos hablando de la magia del agua, precisamente con el zurrón del caminante nos vamos a Lanjarón. No sé, para los oyentes que no sean de España igual no conocerán, pero el agua de Lanjarón es muy conocida y muy preciada. Maese. Efectivamente, nosotros, como decía Carlos al principio, tenemos otra fuente de la eterna juventud, pero en este caso en la sierra, ¿no?, de una juventud estadística, porque realmente se ha comprobado que en un lugar como Lanjarón tenemos el lugar donde la gente es más longeva de España. Y evidentemente eso tiene que tener alguna razón asociada a la tierra. Hablamos de la Alpujarra granadina, que no todo el mundo tiene por qué saber dónde está Lanjarón. En Sierra Nevada. Ahí en eso iba a contar, hablamos de la Alpujarra granadina. Que hubo una sublevación de moriscos hace tiempo, que esos no les sirvió de nada al agua porque creo que caían como moscas. No, pero sí que es curioso, y ya ahondando, y nunca mejor dicho, en lo que el agua hace en esa Sierra Nevada, ¿no?, porque ahí la nieve es muy pura, llega al corazón de la montaña y curiosamente brota, bueno, por lo que es en esa zona, por Lanjarón, con unas aguas pues que son mineromedicinales. Sí, aguas mineromedicinales que, por cierto, se embotellan desde hace prácticamente un siglo, porque son famosas, aunque de la empresa original luego ha tenido otros dueños, incluso creo que lo compró Danone en un momento dado. Lo compró Danone, sí.
Pero lo dividió entre el balneario y la embotelladora, sí. Pero es que es un pueblo que está muy asociado al agua. Es un pueblo que es muy curioso. Allí todo funciona en este sentido, porque ya desde antiguo tenía una cierta fama que atrajo, por ejemplo, a autores como Virginia Woolf, a autores como, por ejemplo, Manuel de Falla, o sea, músicos como Manuel de Falla. A Gerald Brennan. O Gerald, no Alan Jaró, bueno, pero Gerald Brennan no, fue el Jaró, fue un poco más abajo, pero bueno, seguro que estuvo el Jaró de alguna forma, ¿no? Y en fin, a Federico García Lorca, por ejemplo, que también andaba mucho por allí. De hecho, actualmente hay un montón de fuentes en el pueblo donde la gente puede beber y se ven poemas de García Lorca colocados en pequeños baldosines. Pero la longevidad que tienen los habitantes de Lanjaró, que es verdad que pasan muchísimos de los 80 años, algunos superan los 100, ¿se debe al agua, se debe al clima, se debe a la altitud? Pues yo creo que es una combinación de los tres factores. Como decía antes Fernando Sánchez Dragó, la genética tiene mucho que ver en todo esto, pero claro, si tú la genética, además, estás en un ambiente correcto, ecológicamente puro, lógicamente tienes más posibilidades de llegar a mayor que si no estuvieras justamente en un ambiente de estas características. Y en Lanjarón se dan esas características. El aire frío de montaña parece que conserva mejor, igual que los jamones, pues, de Trevélez, pues parece que conserva algo mejor, la calidad de las aguas, la pureza de las aguas, el tomar la dieta mediterránea en la zona, que es bastante típica, y luego la tradición, teniendo en cuenta que Lanjarón viene de Lancharón, que significaba los manantiales, o sea que ya las propiedades de todo esto eran conocidas desde el tiempo que andaban por allí las criaturas de Boabdil, ¿no? Que luego fueron seguidas, como tú decías antes, por los moriscos. Por los moriscos, la rebelión de los moriscos que hubo, ¿no? Efectivamente, don Fernando Valor, Aben Humeya, se rebelaron allí, tuvieron un pequeño reino hasta que don Juan de Austria llegó y los metió en cintura, claro. Mira, hablando de aguas medicinales, tú conoces bien además la sierra de la Alpujarra y todos los pueblos que hay alrededor, donde precisamente esas aguas, no solo en Lanjarón, sino en Órgiva, etcétera, etcétera. Sí. Hace poco he estado por ahí. Pero está la fuente agria de Portugos, que no sé si lo conoces también, que tiene que ver con la cascada y tal, y que son un tipo de aguas distintas. Yo recuerdo cuando fui que había, no me recuerdo si eran 7 o 9 caños, y a medida que ibas subiendo en uno de esos caños, el agua cada vez era más rojiza, más ferruginosa, y llegaba un momento en que tenía tal gas, ¿no?, que casi no la podías tomar. No solamente hay fuentes ferruginosas en esa zona, también en la zona oriental de la Sierra Nevada, por ejemplo en Berja, también hay una fuente de aguas ferruginosas, pero tan ferruginosas que tú metes una rosa y termina oxidada, o sea, recubierta por una capa de hierro, ¿no?, de óxido de hierro. Por eso digo que en el final tiene mucho que ver con la oxidación, lo que comentaba un poco Dragó, ¿no? Es decir, morimos porque nos oxidamos, y de ahí que sea tan importante los antioxidantes, que de alguna forma hay que fijarnos en la naturaleza, porque esos antioxidantes, esos que eliminan los radicales libres, que en definitiva son los que nos producen, ¿no?, el envejecimiento de los órganos, y en definitiva también lo que nos produce la muerte, lo cual no estamos hablando de la muerte como ninguna maldición, sino como un proceso biológico y a veces como una bendición, porque si no hubiera muerto nadie desde que la humanidad es humanidad, pues estaríamos apañados ahora, ¿no? Hoy qué aburrimiento. Pues qué aburrimiento además, ¿no? Pero precisamente en esa naturaleza, en muchas de las aguas, sí que se nota precisamente ese proceso de oxidación y cómo combatir precisamente la oxidación de nuestros órganos para intentar vivir más y mejor. Y el agua yo creo que es una de las condiciones claves, ¿no? Pero el agua siempre ha sido el disolvente universal. No es que sea el que lo disuelve todo, pero siempre se ha considerado en este sentido. De hecho, en la alquimia el agua era tan importante que formaba parte de prácticamente todos los procesos. Es que sin agua no hay vida. Somos unos seres que nacimos en el agua, las cianofitas, ya nuestras precursoras, los seres vivos más antiguos, vivían en el agua. Entonces es lógico, ¿no?, que de alguna manera seamos agua. De todas maneras, en cuanto a las Alpujarras, solo decir una cosa más. Yo creo que la longevidad también de la gente de la Alpujarra no solamente viene de las aguas y de la tierra, sino también que es que viven en un entorno paisajístico que es muy sosegante, porque pueblos como Campaneira o Papileira pues son verdaderamente hermosos, ¿eh? Cuando te habla de la reencarnación del lama, sí, el que también estuvo por esa misma zona. Sí, está por ahí. Bueno, el hecho de que haya más de 900 personas que han superado los 80 años de edad, yo creo que es bastante significativo, y es verdad que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el que ha dicho que es el pueblo más longevo y con más salud, ¿no?, con más salud vital. Sí, pues fijaros, además, y para terminar la sección, ya que estamos hablando de Lanjarón, ahí es curioso, porque lógicamente allí que tienen el aura,
el agua, y yo he estado, y me parece que alguna vez os lo he comentado, precisamente en San Juan, ahí lo que se celebra es la fiesta del agua, no la fiesta de las 7 olas o la fiesta del fuego. Y a partir de las 12 de la noche recomiendo a cualquier buscador y curioso que se acerque la noche de San Juan a las 12 de la noche, como digo, o un poquitín antes, porque acceder al pueblo y a la calle principal es harto difícil. Hay que estar allí. Ya sabéis. Y con un buen chubasquero. Hay que mojarse. Y ya no digo más. Ya sabéis que Y en no digo Andalucía todo es alegría. Pero ya que has hablado de esa fiesta de la noche de San Juan, en Bérchules, otro pueblo de la Alpujarra, sabes que tiene una tradición muy curiosa, no de hace mucho tiempo, que es celebrar la Nochevieja en verano, precisamente por un apagón que tuvieron. Y entonces dice, ya no nos vuelve a pillar el apagón. Y en ese pueblo, y en Valera la Buena, un pueblo de Valladolid, son los dos únicos lugares donde se celebra la Nochebuena en verano. La escóbula de la brújula. There is a house in charming town they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl, and me, oh God, I'm one. Faltan unos 6 minutitos para terminar el programa y fíjate, íbamos a tener a Fernando Sánchez Dragó aquí en el estudio y le íbamos a poner entre la espada y la pared para que nos contara un último relato para terminar el programa, pero lo siento, no está Fernando entre la espada y la pared, te ha tocado a ti. No estaba previsto, es verdad que te comenté que digo, bueno, pues en lugar del cuento de Callejo, hombre, la verdad que Fernando precisamente conoce teniendo a muchas Fernando historias, aquí, y de hecho alguna nos ha contado, ¿no? Sí, ya lo ha hecho. Y lo ha hecho, ¿no? Pero bueno, es verdad que un poco me has pillado aquí, que casi aquí te pillo, aquí te mato, pero es verdad que hay muchos cuentos un poco relacionados con esa búsqueda de la inmortalidad, de esa búsqueda de la eternidad, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo de un pequeño cuentecito que es muy significativo porque a veces cuando se habla de la eternidad, más que pensar en esta vida, se habla de la otra vida. Entonces dicen, este cuentecillo oriental, ¿no?, que estaban los discípulos alrededor de su maestro intentando preguntar si había vida después de la muerte, ¿no? Continuamente le preguntaban y el maestro les miraba, sonreía, pero no contestaba, ¿no? Estaba como de lo más esquivo. Y bueno, tanta insistencia tenían los discípulos si hay realmente esa vida eterna que auguran las religiones después de la muerte, y él lo único que dice es, ¿os habéis dado cuenta que la mayoría de las personas que tienen una vida triste en este mundo están anhelando morirse para tener la otra vida eternamente? Dice, sí, maestro, eso es verdad. Dice, parece que todo el mundo anhela una vida más allá cuando su vida aquí es muy triste. Cuando es alegre no lo anhelan tanto. Dice, pero no nos contestas la pregunta, ¿realmente hay vida más allá de la muerte? Entonces el maestro, ante tanta insistencia, les dice solemnemente, yo creo que la pregunta correcta no es si hay vida más allá de la muerte, sino si hay vida antes de la muerte. Bueno, Jesús, lo siento, pero a partir de ahora te voy a pillar a traición. Sí, bueno, en fin. O sea, no voy a poner ni la careta de entrada de la sección de los cuentos de Callejo. Siempre hay un cuentecito que viene siempre, a cuento. Siempre. Pero bueno, yo creo que qué pena, ¿no? Lo que te decías, que Dragón no lo hayamos podido tener aquí físicamente, porque la verdad que esa vitalidad que él transmite por teléfono también la tiene en presencia. Yo doy fe, tú las das fe, que también le entrevistaste hace muy poquito en Divulgadores del Misterio, pero yo creo que nos ha dejado unas cuantas pinceladas para vivir más y para vivir mejor. Bueno, pues dejamos aquí el programa, que las cosas que se han contado no son un cuento, como este último cuento. Sí. Hay muchos de esos ingredientes que los ha comentado Fernando. Luego, bueno, pues él tendrá su elixir de la eterna juventud. Además, saca el elixir de Dragó, ¿no? Y con una serie de pastillitas y botes. Pero bueno, que a él le sirva, igual no le sirve a todo el mundo, pero sí que
el eje central, digamos, las razones por las cuales funcionan todos esos elementos, sí que pueden ser válidos a todo el mundo. Y no sé si para la eterna juventud, pero sí, cuanto menos, para vivir hasta la vejez de una mejor manera. No lo sé, no sé si sirven para todos, él lo dice, no sirve, esos ingredientes, esas pastillas no sirven para todos, eso está claro, cada uno tenemos una genética, tenemos una vitalidad y tenemos unas aptitudes y unas actitudes, eso yo creo que es fundamental. Yo algunos de estos ingredientes sí que me los tomo en mi vida cotidiana, por las mañanas, por ejemplo, una de las cosas que me tomo, aparte del aceite de oliva virgen extra, que también nos lo recomienda, mi par de vasitos de vino tinto cuando tengo ocasión, me parece bien, porque los taninos, en fin, son fundamentales también, precisamente como antioxidantes. Me tomo también unas pastillitas que tiene resveratrol, que también es otro de esas sustancias. Resveratrol. Claro, resveratrol. Y también, ¿por qué no?, me tomo el Jockey Race, es decir, esa seta que para mí también me parece que es fundamental y que, bueno, de alguna forma me sirve para sentirme mejor, que aumenta el sistema inmune y sobre todo pues que te da más vitalidad. Yo no sé si funciona o no funciona, pero ya sabes que el efecto placebo también funciona en este tipo de cosas, y algunos de esos ingredientes particularmente doy fe que los uso. Bueno, pues hasta aquí llega esta edición de la Escóbula de la Brújula. No sé si viviremos más, pero cuanto menos haciendo el programa vivimos más felices. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, veo que has cambiado Wanda. Sí, Shepard Wanda. Muy buenas noches, maese. Yo lo único que digo es que mi mamá ha llegado a los 94 años porque tiene un carácter terrorífico. Bueno, eso tiene doble filo. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, hasta la próxima semana. Muy buenas noches, Víctor, que se halla al otro lado de la pecera. Y como siempre, queridos escobuleros, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más durante estas 2 horas de programa. Os recuerdo, como hago siempre, nuestra página web, laescobula.com, y por supuesto nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.